Hola a todos. No, pero me salió parecido. Buen día, bienvenidos al comienzo de una nueva semana. En este universo, en este mundo, en este país tan particular llamado la República Argentina, donde pasan cosas tan llamativas como por ejemplo que haya ganado Independiente el fin de semana, que nuestro estimadísimo Héctor Mancilla esté en tierras del amor. Todo puede pasar en la Viña del Señor y particularmente en este país. Y desde ahora y hasta el mediodía estamos en esta propuesta acompañándote para darte a conocer todo lo que lleguemos, al menos parte de nuestra realidad en esta propuesta llamada Arriba al Día. Bien arriba como corresponde, a pesar de los tiempos y las circunstancias, siempre trataremos de acompañarte con la mejor. 3 grados 5 la temperatura actual en Río Gallegos, 1 grado 1 bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 71% y el viento sopla desde el oeste a 22 kilómetros por hora. Este lunes tiene pronosticada una máxima de 6 grados. Seguramente a lo largo de la mañana tendremos el panorama de lo que será esta semana de la mano de Karina Taberna en el móvil junto con... ¿Tiene problemas? Junto con Nelly Wenchur. Cielo que estará algo nublado, pero no hay precipitaciones previstas para lo que viene, para esta semana. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire de este espacio está Brian Álvarez. Hola a todos. ¿Cómo le va, Brian, querido? Ganó Independiente 1-0 el fin de semana. ¿Gol de los Mónaco o no? ¿De quién? ¿De los Mónaco? Sí. 2 goles en 2 partidos. Llegó bien, buen refuerzo metió Independiente. Y también ganó uno de los clásicos jodidos el fin de semana, con polémica incluida, gol de Chilena y Merentiel definiendo la situación. Boca le ganó a San Lorenzo y hay de los dos lados del mostrador, de Boca y de San Lorenzo. De este lado lo tenemos a Fer Tornú, seguramente del otro lado a Juan Tornú, pero lo voy a saludar a Fernando, que es quien estaba aquí a mi lado. ¿Cómo está, Fer? Buen día, Juli, buen día, Brian, Cari, Claudio, las chicas de ventas, como siempre la saluda a Héctor, que no está. Sí, con lo justo a San Lorenzo, Boca hizo el técnico lo reconoció, otra vez un técnico reconozca, ¿no? Sí. Yo me equivoqué, planteé mal el partido, que nunca lo dicen, en el primer tiempo, después Boca lo remontó. No le aposté nada a mi viejo, que dormí, porque tendría que haber apostado. Tengo el micrófono en la mano porque alguno de todos los que hace el programa habrá esa hora a la tarde, lo acomoda todo el día, cada vez que vengo lo lavo, lo baja, hasta que lo rompió. No, es ahí. Sí, pero no aprieta más, se falseó. No, tenés que soltarlo y ponerle el cuadradito ese adentro. Ahí va, bueno, claro. Ahora lo acomodamos. La cuestión es que hay que tratar el uso más bajo, entonces está ahí, que baja, que sube. Muchonealo, Brian. Vamos a encontrar responsable, vos no te preocupes. Así que, pero bueno, todo bien. Son detallitos. ¿Cómo están sus niños? Bien, muy bien. Tuvieron ayer, al igual que todo, su día del niño. Había muchas actividades al aire libre, algunas se suspendieron, porque estaba medio fresco. Otras se hicieron y muy lindas, así que fue un día, los chicos la pasaron bien. Bien, encima en su casa son muchos de los chiquitos de la familia, 7 nietos. Así que estaban todos ahí amontonados. Comprate un regalo, Juan. ¿No? Sí, los abuelos, imagínate. Un día el amigo tiene que salir en esa circunstancia, un amigo invisible, digo, algo por el estilo, ¿no? Para que cada uno compre un regalo y no le toque todo a uno solo. ¿Sabes qué? Me alegro por ustedes y por los niños, también que ayer han comenzado a celebrar su día. Sabemos que se da de manera paulatina también para que no se superpongan en muchos casos los festejos, así que tendrán varios fines de semana con actividades de distinta índole y bienvenido sea.
Te vamos a contar los principales títulos de esta mañana de lunes en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque una de las novedades del momento tiene que ver con el acampe de una cooperativa en Río Gallegos. Son las integrantes, en su mayoría, de la cooperativa 19 de Mayo, que está sosteniendo un acampe y un reclamo justo afuera de Casa de Gobierno por aumento salarial. Anunciaron medidas de fuerza que afectan a más de 30 establecimientos educativos en Santa Cruz. Sobre fines de la semana pasada hablamos con el ministro de Trabajo, acá en la radio habló de diferentes temas, y entre ellos le preguntamos por la situación de las cooperativas que están trabajando, acampando afuera de Casa de Gobierno. Él dijo que no es una cuestión laboral, sino contractual con la provincia, y con quien trabajen es con quien deberían estar reclamando, ¿no? Y dijo que no habría injerencia directa del Ministerio de Trabajo con la situación de la cooperativa. Dijo Gutiérrez: sí me parece un despropósito que la cooperativa genere pedidas de fuerza para discutir salarios, porque el formato contractual es de quien presta servicios y no del gobierno, aclaró Gutiérrez. Desde la cooperativa dice que la negociación respecto al dinero o a los pagos que hace el gobierno a la cooperativa es lo que los afecta. Así que se sostiene la medida de fuerza de las integrantes y los integrantes de esta cooperativa, que están reclamando por la situación salarial que tienen, que son muy bajos los salarios. Desde el gobierno dicen que tienen que ir a reclamarle a quienes conducen la cooperativa y no al gobierno. Así que esto aparentemente va a tener un desarrollo a lo largo de esta semana también. Bueno, ya comenzó a anunciarse todo lo que tiene que ver con la primavera. Estamos por suerte cada vez más cerca de alejarnos y terminar con un invierno que nos ha tratado duro, sobre todo en el inicio. Y por lo pronto el municipio de Río Gallegos ya confirmó que el 21 de septiembre se va a realizar el tradicional desfile de carrozas en Río Gallegos. Están invitando y haciendo la extensión para que todos los que puedan participen y que en lo posible vuelva a ser lo que en algún momento fue. Va a ser difícil, sabemos, el desfile de carrozas. Hace muchos años había carrozas que eran realmente impresionantes, que valía la pena ir hasta donde se realizara el desfile para ir a verlas. En este caso, desde el municipio adelantan que va a haber diferentes categorías en competencia y premios para para los participantes, ¿no? Y que este año van a sumarse murgas que van a venir desde Punta Arenas para sumarse a lo que va a ser el gran desfile por el inicio de la primavera, en este caso en la capital de Santa Cruz. Así que
dieron detalles desde el municipio de esto, contaron que van a tener 6 categorías: murga, comparsa, carrozas, mini carrozas, coreografía de baile libre y también carro alegórico. Así que, bueno, cada categoría cuenta con premios. Para el primer lugar, de 1,5 millones de pesos. Para el segundo, 750.000 pesos. Según contó, en este caso, Cristian Ramos, que es el jefe de la casa, y brindó también detalles de lo que es la organización. Para esto, dentro de lo cual ya adelantó que van a sumar murgas muy grandes y muy lindas que van a llegar desde Punta Arenas. Así que hay invitaciones por estos días para diferentes entidades, escuelas de educación, clubes de fútbol, y dijeron que cualquier persona que quiera participar, tanto sea un ente privado como un ente público, cenines, áreas municipales, personas particulares, grupos de fútbol, grupos de baile, cualquiera se puede sumar este año a este desfile de la primavera, que ya tiene una intensa organización para que sea lindo y acompañe. Ojalá que el clima también acompañe, ¿no? Como siempre, a veces está muy frío o con mucho viento, un momento del año feo de lo climático, pero esperemos que haya una excepción ese día y todo salga muy lindo. Bueno, y el último es más que nada un repaso de lo que hablábamos en el pase con los chicos, un fin de semana, otro fin de semana realmente lamentable desde lo vehicular, digamos, lo que tiene que ver con el tránsito, porque tuvimos muchos hechos policiales. Algunos llegaron a ser publicados, otros no llegaron a ser noticia publicada, pero también sucedieron. Hablamos de choques donde, por ejemplo, uno de los conductores tenía colemia positiva. Vimos en el inicio del sábado, bien tempranito, como un grupo de chicos volcaba sobre calle Ríquez. Ellos dicen que se les cruzó un auto, estaba ahí tránsito haciendo la colemia también. Yo tengo un amigo que tiene una anécdota histórica de un regata cremita. Se me cruzó un regata cremita. Nunca existía regata cremita. Por eso dijeron un auto rojo que se le cruzó y eso les hizo volcar sobre la Félix Ríquez. Por suerte y de milagro fue un vuelco bastante intenso. Cruzaron el bulevar, pasaron para el otro lado, terminaron al revés y salieron todo caminando como en una película, digamos, ¿no? Se salvaron. Y en la misma mañana nos enteramos, nos informaban, ¿no?, de tránsito municipal, de un sujeto que también hizo estragos a bordo de un vehículo y también con mucha alcohol en sangre. En este caso era un sujeto que circulaba por calle Don Bosco a toda velocidad, ¿no? Después le dio la colemia positiva. En su alocada marcha pasó a chocar de costado a una Surán. Se ve que se asustó, no sé en qué situación estaba, pero en vez de frenar, empezó a acelerar más todavía para escaparse de la Surán y que no lo alcance para reclamarle. Iba haciendo zigzag, esquivando vehículos que iban más despacio que él por calle Don Bosco, hasta que terminó chocando violentamente contra 2 autos estacionados. A uno de ellos lo rompió todo por detrás, ese chocó al que estaba adelante, así que generó todo un lío, y además el vehículo en el cual que conducía este sujeto, que había chocado al Vento en el calle Don Bosco, con una Surán, terminó todo con su frente destruido. Así que lo tuvieron que trasladar, nos contaban, en la comisaría rápidamente para que no lo golpeen, porque estaban todos los vecinos observando lo que hizo y las personas a las cuales él chocó queriendo tomar venganza por mano propia, digamos. Entonces lo metieron a un patrullero, lo trasladaron a una comisaría rápidamente para que no evitar una especie de linchamiento, y ahí en la comisaría recién ahí le pudieron hacer el test de alcoholemia, que le dio 2,4, algo así, le dio recontra positivo. Así que terminó detenido y con el proceso que tendrá que afrontar. Por suerte este sujeto no atropelló a nadie en el camino, porque lo hubiera matado. Terminó destruyendo 2 autos más los daños al Vento, que pasó a chocar de costado cuando iba muy rápido. Así que fue tremendo. También esa misma mañana un hombre iba en condiciones cerca de las 6 de la mañana, también iba rápido, también iba mal, perdió el control del auto, terminó chocándolo contra un poste, y
y destruyó, por suerte en este caso, solamente su propio auto. Le dio rebajo el alcohol en sangre en este caso, Sí, ¿no? 0,8. Cerca del Consejo Liberante, decís vos. Sí, 0,8 le dio ahora la alcoholemia 0,1 Tolerancia cero, claro. alcoholemia, digamos. Pero le dio 0,8 que tampoco fue solamente una copita de vino. 0,08. 0,08. Bueno, la cuestión es que iba muy rápido por cómo quedó el vehículo, perdió control por algún motivo y terminó contra un poste y su auto destruido. Esto más 2 choques que también conocimos el fin de semana. Venimos a un promedio de 5 más o menos por fin de semana, así que hay que tranquilizarse un poco. Y eso que yo se los digo el viernes cuando nos vamos, Yo se los dije, muchachos, no me escucha. No, pero le siguen dando duro y son choques realmente, o vuelcos como tuvimos, realmente impresionantes. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de regionales tenemos que dar cuenta de algo similar a lo que está contando Fernando en este caso, porque en el ingreso a Santa Cruz, en Ramón Santos, durante el fin de semana se efectuaron controles de alcoholemia y 10 conductores tuvieron infracciones a propósito de ello, desde autos, camionetas, motos incluso también fueron... se le fue hecha la boleta, digamos, porque justamente tenían un nivel de alcohol en sangre que, como bien lo decía Fernando, en Santa Cruz y en ruta, sobre todo en ruta nacional, hay tolerancia cero y desde 0,16 hasta 1,19 gramos de alcohol en sangre tenían los conductores que fueron detenidos allí en el ingreso a Santa Cruz. Fueron testeados obviamente y al dar positivo, podríllese maestro, boletita correspondiente y al menos en algunos casos a esperar que en un rato que se le pase, en otros fueron detenidos y secuestrados sus vehículos pertinentes. Un fortísimo choque también se dio en Caleta Olivia el fin de semana, donde una Renault Kangoo, si no me equivoco, terminó incrustada ahí debajo de un camión, pero solo terminó con lesiones y a pesar de ello obviamente fue atendido en el hospital. Esto involucró a un Mercedes-Benz camión y que era conducido por un hombre de 23 años de la provincia de Misiones y un Renault Kwid que fue ese modelo de Renault el que se terminó incrustando por debajo casi medio auto de el semi o de la batea que llevaba el camión, que llevaba maquinaria e incluso una camioneta, y podría haber verdaderamente sido peor, mucho peor para el conductor del automóvil que justamente en la esquina de Don Bosco y Avenida Lisandro de la Torre se incrustó debajo de un camión, aunque afortunadamente solo tuvo algunas lesiones. La última que tengo para contarte en materia de regionales sucedió en Puerto Madryn, donde una mujer tomó una tarjeta de crédito prestada que no era de ella y se puso a hacer compras. La tarjeta resulta que era de un jubilado de 88 años y esta mujer que utilizó justamente este medio de pago que no le era propio para hacer compras, gastó casi 1 millón de pesos hasta que se dieron cuenta. La maniobra fue ejecutada en 2 comercios en los que esta mujer pagó, pero no quiso
no tuvo sensibilidad, digamos, ni perdón respecto de este hombre, y en vez de devolverla una vez que encontró esta tarjeta en la calle, fue y efectuó varias compras, las cuales justamente ascienden a este monto. En la situación se percataron, luego de estas compras llamativas, ¿no? Obviamente los familiares de este adulto mayor, que dieron aviso a la fiscalía y comenzó una investigación que terminó dando con esta mujer mediante cámara de seguridad de los locales donde se habían efectuado las compras. Ahora la mujer atravesará un proceso judicial por el cual podría pasar entre 3 y 6 años detenida. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Esta noticia la habrán visto, fue viral ayer por la noche, fue realmente terrible lo que sucedió, es impactante ver lo que terminó filmado, además, con el conductor, una pareja que iba en un vehículo que, de hecho, el conductor mató y arrastró a una joven a la salida de un boliche. Se escapó de la situación y no se sabe todavía si sabía o no que abajo tenía a una chica y la arrastró más o menos una cuadra, y hasta que cuando frena el auto, por el movimiento del auto, se ve que la volvió a aplastar, digamos, la pasó por arriba. Los testigos le gritaban que frene, la tenés abajo, le decían, hablándole o gritándole en realidad al conductor que llevaba arrastrando, se escapaba. No sé si vieron el video en redes, y tenía a la chica abajo del auto. La víctima fue identificada como Martina Soledad Schiapelli, una chica muy joven, mamá de una beba de 1 año. Esto ocurrió tras una pelea a la salida de un boliche en Pacheco. Sí, el famosísimo Tropitango. Sí, es una bailanta muy conocida de la zona. Esta pareja estaba discutiendo con esta chica, el sujeto se metió al hermano de ella. Los agresores empezaron a pegarle al hermano en el piso, mientras que el conductor de este auto con otra mujer se subieron al auto y empezaron a escapar, y abajo tenían a esta mujer que terminó siendo primero atropellada y después arrastrada. Obviamente, como consecuencia de esto, perdió la vida. La chica tenía 21 años nada más y tenía una bebé de 1 año. Así que es terrible la situación. Dicen que se generó cuando un hombre increpó a esta mujer, por motivos aún se desconocen, empezó a pegarle. Ahora dicen que fue su novia, anoche decían que era su hermano quien intentó defenderla, pero bajó otro hombre de ese vehículo, empezaron a golpearlo, a ella también, y se generó todo un caos que terminó con esta situación. En la trifulca esta que hubo, uno de los que estaba en el auto se bajó con un fierro y le pegó al hermano de la chica, primero con el fierro, después patadas en el piso. Todo esto quedó filmado, el escape o la fuga igual, así que fue terrible, y este sujeto ahora tendrá que afrontar la causa por asesinato, ¿no? Porque realmente fue terrible lo que pasó ayer y es la noticia, lamentablemente, del momento a nivel nacional. Bueno, el país habla político al menos de las denuncias que afronta el expresidente Alberto Fernández, que va a tener esta semana días muy importantes en la causa por los seguros, por corrupción, y también avanza la causa por violencia de género, que
fue la que más problemas hasta ahora le trajo en lo mediático y en lo judicial. En este caso ahora el nuevo capítulo de esto, que sabemos cuando lo toman medios nacionales como tema del momento, se generan 80.000 historias, sí, capítulos de información. Y ahora se supo que Fabiola Yáñez dijo que perdió los chats que tenía con el expresidente. En realidad dijo que perdió un celular, que en la mudanza perdió el celular que tenía las conversaciones con Alberto Fernández, donde evidencian el maltrato y las golpizas. Dijo que durante la mudanza que tuvo a España, perdió el celular donde tenía todos los chats para probar lo que denunció con Alberto Fernández. Pero dijo también que de todo lo que denunció le quedan capturas de pantalla. Así que la verdad es que se generan un montón de situaciones respecto de esto mientras avanzan las diferentes causas que ahora tiene el expresidente, que termina ahora de la peor manera que puede terminar su carrera política, después de haber terminado también de la peor manera que pudo su gestión. Así que es lamentable, veremos seguramente más de esto durante toda la semana. Bueno, pasa el tiempo, pasan los días y no se sabe absolutamente nada de Loan, este niño que es buscado en Corrientes. La investigación no está dando para nada sus frutos. Acá también vimos de todo lo que no podíamos imaginar. Creo que eso fue un récord de dimes y diretes de chicos que eran Loan pero no fueron, se trasladaron hasta acá a la búsqueda, hasta Río Gallegos, como para poner un ejemplo de lo perdido que está la gente que está a cargo de la investigación. No encuentran a Loan. Ayer hubo marcha especial por el Día del Niño en la plaza principal de 9 de julio con globos azules que soltaron en el acto de solidaridad, sí, y protesta porque no aparece Loan. Y la verdad es que da la impresión que es una mafia de tanto poder que es muy difícil que se llegue a dar con este chico, ¿no?, de 5 años, que está desaparecido desde el 13 de junio, el último día que se lo vio en Corrientes. Así que no están ni cerca, pareciera, de encontrarlo, y ayer hubo marcha por el Día del Niño. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. 19 de agosto, ¿qué sucedía un día como hoy? Por ejemplo, se presentaba el daguerrotipo en 1839. Justamente Louis Daguerre fue quien lo presentó en París, capital de Francia, y justamente permitía obtener copias de la imagen que se tomaba, digamos. Es el primer prototipo de una cámara de fotografía, y justamente es por ello que se celebra el Día Internacional de la Fotografía un día como hoy. En 1977 fallecía en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Groucho Marx, a los 86 años, actor y humorista, considerado uno de los cómicos más influyentes de todos los tiempos. Más de 22 películas tiene en su trayectoria, y de hecho recibió en 1974 un Oscar honorífico. En 1945 nacía Roberto Sánchez, cantautor célebre en Argentina y en Latinoamérica, conocido como Sandro, obviamente. 52 discos grabó y 16 películas filmó. Mítico y popular cantautor argentino, más de 8 millones de discos vendió, y fue el primer artista latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. En 1948, mediante la ley 13.229, se creaba la Universidad Obrera Nacional, la cual, con el devenir del tiempo, se transformaría en Universidad Tecnológica Nacional, cuya primer sede se instaló en la ciudad de Buenos Aires y cambió su nombre de Universidad Obrera Nacional a UTN en 1959. ¿Qué más? Un día como hoy nacía en Oadby, Inglaterra, el ingeniero, músico y compositor británico John Deacon, quien fue bajista de Queen
banda con la que grabó 14 discos y éxitos como Another One Bite the Dust o I Want to Break Free, por ejemplo, o Friends Will Be Friends, entre algunos de los éxitos de los que formó parte. ¿Qué más? En 1951 nacía en el Palomar, provincia de Buenos Aires, Gustavo Santaolalla. Fue líder de Arcoiris, una de las bandas fundacionales del rock nacional, y luego dedicó su carrera a desarrollarla en Estados Unidos, y particularmente a hacer música o bandas sonoras. Fue la ganadora del Oscar en Secreto en la Montaña en 2006, en 2007 con Babel también ganó el mismo premio. Fue el autor de la música de Diario de Motocicleta y también de Relatos Salvajes, por ejemplo. En 1972 nacía en Buquet, provincia de Santa Fe, el Pato Abondancieri. Roberto, el Pato Abondancieri, uno de los grandísimos arqueros de la modernidad del fútbol argentino, ganador de la Copa Intercontinental 2003 con Boca ante el Milan, un gran atajador de penales. También ganó la Copa de las Confederaciones, o jugó la Copa de las Confederaciones en realidad en 2005 con la selección argentina, en Mundial 2006 y la Copa América 2007. 582 partidos atajó desde que comenzó su carrera en Rosario Central y hasta que concluyó, si no me equivoco, en el Inter de Porto Alegre. En 1982 también, en 1983, perdón, a 2 meses y medio de las elecciones que se desarrollarían para restaurar la democracia en nuestro país, organismos humanitarios y partidos políticos llevaron adelante una multitudinaria movilización en rechazo a la ley de autoamnistía que se disponía el propio régimen militar, con Reinaldo Viñone entonces a la cabeza. En el 84 también Diego Armando Maradona jugaba su primer partido en el Napoli italiano y acababa de, exactamente, saludaba de esta manera, acababa de llegar procedente del Barcelona y fue en un amistoso contra River en el San Paolo, que hoy lleva su nombre. Y es el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, instituido por la ONU en 2008 para rendir tributo a los trabajadores que arriesgan su vida llevando ayuda humanitaria a otros. Así que todo eso sucedía un día como hoy. Le mando un especial saludo a Vero Condori, que nos está escuchando. Vero Condori es referente del merendero del, en realidad, espacio alimentario y comunitario Manitos Verdes de Barrio Madres a la Lucha. Van a desarrollar el Día del Niño el 1 de septiembre, para lo cual estamos uniendo fuerzas y vos podés colaborar con Manitos Verdes trayendo tus donaciones. Caramelos, chupetines, turrones, alfajores, algún juguete en desuso, lo que quieras que le pueda llevar a un niño o niña en su día. Las chicas lo van a estar desarrollando en la placita del barrio, allí en José Ingenieros al fondo. Y entonces vos podés venirte hasta Fañana 123 y traer lo que quieras donar para colaborar, para hacer de ese día un día más agradable. Y unificamos esfuerzos para que sea fructífero. Así que le mandamos un saludo porque además es oyente de la radio y me dice que está desde hace un rato ya escuchándonos. Son las 10:13 de la mañana, 10 de la mañana, 13 minutos en el comienzo de esta jornada de lunes y de esta semana. Vamos a escuchar algo de Sandro, que nacía un día como hoy. Guitarras al viento suena de Sandro de América y enseguida venimos con esta propuesta que tiene un montón para ofrecerte hasta el mediodía en la radio de la COPE. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Everybody. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Eso. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás.
Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. La, la, la. Sha, la, 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 la. Una vez más. Sha, la, 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 la. Bailando morir. Bailando morir. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Esto es Arriba al Día y continuamos en esta propuesta de mañana. Pueden, además, este streaming se está recotizando aún más, porque ya, a pesar de que no está Héctor Mancilla, pueden verlo a Brian, cumpliendo sus misiones y funciones en el centro de la pantalla. Así que podrán disfrutarlo al querido comandante que está allí dispuesto, preparado, listo y en marcha para una nueva semana tras lo que ya dijimos fue victoria de Independiente, que con Bacari empieza de a poquito a arrancar. Más o menos. Más o menos, sí, esto es partido a partido, ¿no? Que no hay que volverse loco tampoco. A propósito de lo acontecido la semana pasada en el cierre de la misma, el jueves, ustedes sabrán, fueron las elecciones. Hace un rato, Cari y Claudio hablaron con Manuel Piris respecto de la elección de vocales en la caja de servicios sociales. Y quien habló, le vamos a conocer la voz, Disfruten de este momento que es único, al menos por este momento. En algún momento nosotros aspiramos a tener la posibilidad de preguntar algo, de charlar, de interactuar. Vengan a jugar, no somos tan buenos, dijo Donofrio, algo así podríamos hacer para invitar a don Sergio Pérez Oruco, que es el contador a cargo de la caja de servicios sociales. No se enloquezcan, no queremos empacharlos de Pérez Oruco, así que tenemos un minutito que el titular de la caja de servicios sociales habló, obviamente con la prensa oficial del gobierno provincial, sobre lo que fue justamente la participación. La participación del afiliado es vital. Es lo que se dice siempre en una elección, ¿no? El juego de la democracia, la fiesta de la democracia y ese tipo de expresiones. Pero lo escuchamos al titular de la caja que habló justamente el jueves en el marco de la elección. Estamos disfrutando hoy la elección de la caja para elegir los vocales de lo activo y pasivo. La verdad se está llevando de forma tranquila, bien. La participación de los afiliados es importante, porque van a tener su representante en el directorio, entonces es importante que el afiliado participe. Habían cerca de 65.000 personas para votar. Todo lo que tengan su DNI, su antigüedad mayor a 6 meses en la obra social dado de alta, tanto los titulares, votan todos los titulares de la obra social. Y los nuevos vocales que se van a sumar, obviamente, que es darle dinamismo al directorio, buscarla de trabajar y darle soluciones prontas al afiliado. Obviamente con los vocales que están actualmente existen algunas diferencias, pero las fuimos puliendo, como se dice. No todos tenemos la misma forma de pensar. La verdad que está buenísimo porque es la democratización de la caja, la participación y representación de los afiliados en el directorio, tanto activo y pasivo, y como te digo, después de tantos años la caja estuvo intervenida, esta es la segunda elección que lleva adelante, entonces es darle dinamismo también al directorio con los representantes de los afiliados. Ese era Sergio Pérez Oruco, hablando en líneas generales, ¿no? En el marco de la elección, cuando se estaba desarrollando la misma, esto fue la semana pasada. Primero que estamos conociendo su voz, segundo la esperanza de que pueda tener una interacción distinta con los vocales, con al menos los vigentes, Hugo Jerez y Betty Constantino. La verdad que el trato no fue demasiado amable y bien sabemos, y también es menester que se entienda, que ellos no son mayoría, son una voz representativa de la mayoría en realidad de los trabajadores y pasivos, pero el directorio tiene al presidente y 2 vocales que son uno por el ejecutivo y uno médico, o sea 3 manos que pone el gobierno provincial, que ya era así, no es que cambió, que de alguna manera en algunos casos le quitan potestad a la voz justamente de los vocales, pero esto no quiere decir que no estén haciendo su trabajo, como se lo escuchó o como fueron los reproches que se escucharon
en el marco de las protestas que se dieron por el recorte del Vademecum, ¿no? Sí, los resultados electos, digamos, Manuel Piris y Sandra Casas son dos personas combativas, tal cual lo eran, lo son, pero lo eran en funciones Hugo Jerez y Beatriz Constantino, así que eso es una buena para los trabajadores, digamos, no son personas que se van a quedar sentados en la casa esperando que alguien solucione los problemas, van a intentarlo. Que son del ámbito de la salud también, que es importante. También, y van a intentar solucionar problemas, como le pasaba a Hugo y a Beatriz. En muchos casos también intentaron, no se llegó a conseguir lo que el afiliado quería, por eso después hubo reclamos de algunos que decían, no, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Bueno, no es fácil, sabemos mucho menos con el presidente que hay ahora en la Caja de Servicios Sociales, que no le gusten los reclamos, es muy cerrado en sus decisiones, digamos. Hasta ahora lo que vimos es que lo que él decide lo defiende, como se dice antiguamente, a capa y espada, y nunca vimos que retrocedan en algo, digamos, más que allá de un par de días. Así que va a ser... Después lo vamos a hablar con Sandra Casas, creo, un ratito más, que él va a ser la representante por los pasivos ante la Caja de Servicios Sociales. Pero va a ser una tarea durísima la que tienen por delante, una estima por el panorama que vemos, ¿no? Sí, pero por lo menos una voz que oye al afiliado, ¿no? Porque en otras épocas no tenías quien te escuchara, o si no tenías un contacto... sí, ahora tenés a quien ir a pedirle ayuda, digamos, quien traslada el reclamo. En algunos casos se soluciona, en otros casos es más difícil, pero los vocales están y eso es importante. Han sido electos, ambos son de Unidad y Compromiso, que renovó, con una baja participación, hay que decir, en el marco de una elección que tenía un padrón mucho más amplio. No hubo una participación significativa, casi el 6%, decían, como decían los chicos, pero que, bueno, en definitiva revalida lo hecho por esta agrupación llamada Unidad y Compromiso durante la gestión que están concluyendo Jerez y Constantino, y que comenzarán justamente Piris y Casas. ¿Qué tenemos para hoy? Le voy a contar, le voy adelantando a la oyentada que está del otro lado. Charlaremos en un ratito nada más con Sandra Casas. Tendremos entrevista también con la diputada nacional Roxana Reyes, y vamos a trabajar vamos a hablar con una trabajadora de la cooperativa 19 de Mayo, que es una de las que está justamente reclamando al gobierno mejoras en su condición, sobre todo salarial. 10 de la mañana, 27 minutos, momento propicio para escuchar buena música en el aire de Radio Nuevo Día. El primer tema que escuchamos me encantó, Sandro. Ahora vamos a escuchar también, en el día de su cumpleaños número 73, aunque no parecieran tantos, a Gustavo Santaolalla, junto a Ricardo Mollo y León Gieco, haciendo Tu Razón de Ser. Vive cada instante como lo esencial. Danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero cuida tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Puedes ser tu
temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Puedes ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. Tu razón de ser. Aceleramos de 0 a 100 como buen argentino. Subí el volumen. Invierno 2024. Déjate llevar por la pasión del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices el jueves en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966. Barber Sport, la nueva tendencia. Contamos con barberos profesionales, especializados en todos los estilos. Corte con navaja, drop fade, taper fade, mid fade, front crop. Estamos en Jofre de Loaiza 384. Abierto de 10 a 22 horas de corrido. WhatsApp 2966 75 71 59. Atendemos por orden de llegada. Trabajamos con todos los medios de pago. Le gusta mi cortita. Barber Sport. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
Corrientes 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar, bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz te escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Esto es Arriba al Día, continuamos acompañándote en esta mañana de lunes 19 de agosto. Entramos en el segmento final ya de este octavo mes del año. Y como te decíamos y repasábamos, en el comienzo de esta jornada hubo elecciones en el cierre de la semana hábil pasada, el jueves para ser más precisos, en la Caja de Servicios Sociales. Allí
Hugo Jerez, con quien hablaron nuestros compañeros de la otra gestión hace un ratito nada más, y Sandra Casas, fueron electos como vocales, tanto por los activos como también por los pasivos, jubilados y jubiladas, retirados y pensionados, quienes tendrán la voz de Sandra Casas ahora como representante en reemplazo de Beatriz Constantino. Y justamente con esta mujer trabajadora de la salud de la zona norte de nuestra provincia es con quien vamos a hablar en este momento de la mañana. Ya está Sandra Casas del otro lado de la línea telefónica y la saludamos. Buen día, Sandra. De este lado, Fernando y Julián, te agradecemos por estos minutos que tenemos para charlar contigo luego de oficializada ya en el cierre de la semana pasada el triunfo en las elecciones y justamente la designación o la eventual asunción que tendrán en unos días nada más como nuevos representantes de los trabajadores en la provincia. Buen día, ¿me escuchás? Hola. Hola, Sandra, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, en principio, obviamente, felicitarte por el triunfo en una elección que al final, después de ver la cantidad de electores y demás, pareciera importarle a un núcleo reducido, aunque sabemos que en materia de salud, y lo hemos visto recientemente, es una cuestión que atañe a todos los trabajadores públicos, ¿no? Que tanto a jubilados como activos debería interesar un poco más, ¿no? A la hora de elegir sus representantes, pero bueno, en definitiva fue un bajo porcentaje del padrón, pero que en definitiva les designó una tarea compleja y muy importante, ¿no? Que es su representación ante la obra social. Sí, mira, vos lo dijiste, después de 35 años de una intervención, hace 2 años, también la participación fue bastante pobre, digamos, y después de 2 años, donde hay que elegir nuevamente los representantes en la vocalía de la caja, vuelve a suceder lo mismo. La gente lamentablemente no tiene mucho compromiso, o a lo mejor no hubo mucha difusión, pero bueno, estamos para trabajar ahora por los afiliados tanto activos como pasivos, y ya vamos a asumir en unos días, creo que es en septiembre, si no entendí bien, pero bueno, estamos para trabajar para ello, lo vamos a hacer de la mejor manera. Da tristeza mirar a veces el porcentaje de las elecciones, porque hemos hablado, hemos comunicado, le hemos dicho a la gente que era importante la participación, de no votar en la lista número 1, porque hay democracia en elegir. El tema era llegar a las urnas y elegir lo que a la gente mejor le resultaría después en las elecciones, pero bueno, la gente no tiene mayor participación, habrá que concientizar, habrá que difundir más para las próximas, porque los 2 años, uno dice 2 años, pero 2 años pasan muy rápido, y cuando nos demos cuenta estamos otra vez en una nueva campaña, ¿no? Para los que vengan. Pero bueno, hoy somos los vocales electos. Nuestro compromiso es con los afiliados activos y pasivos, con todos, independientemente que nos hayan votado o no. Esto es así, vamos a trabajar para todos. Sandra, buen día. ¿Cómo serán estos primeros días? Seguramente ustedes ya tuvieron charla con Hugo y con Beatriz, les habrán contado su experiencia de lo bueno y de lo malo. Contanos un poco cómo van a ser estos primeros días para ustedes. Nosotros conversamos siempre con Beatriz y con Hugo, pero los vocales todavía son ellos, nosotros tenemos que esperar nuestro tiempo. Sí. Somos prudentes, somos respetuosos, y bueno, tendríamos que ir a Río Gallegos para sentarnos a conversar y empaparnos bien de lo último que está pasando, que si bien nosotros lo seguimos por las redes y todo el tiempo estamos preguntando y comunicándonos, pero bueno, todavía es el momento de ellos tendrán todavía
cosas que resolver y nosotros acompañamos desde este lugar y bueno, llegaremos a la gestión, creería yo, en septiembre. ¿Ha tenido la posibilidad o tenés la intención de poder charlar con el presidente, particularmente de la Caja, en tu rol de vocal electa? ¿Ha recibido Sí, alguna por supuesto. comunicación o felicitación? Él mandaron una felicitación, pero también sabemos que es todo protocolo, que también lo agradecemos ese gesto, y sí, nos tenemos que sentar a conversar, porque el directorio está conformado por 5 personas, de los cuales 2 fuimos elegidos por los vocales, tanto activos como pasivos. Nos tendrán que reconocer como tales. Esta es otra gestión, nosotros somos otras personas, si bien somos la continuidad de Betty y de Hugo, vamos a seguir por esa línea, pero somos otras personas. Entonces, bueno, conversaremos, charlaremos, pero bueno, nos van a tener que dar el lugar que nos corresponde. ¿Cuáles son tus inquietudes iniciales, Sandra, para presentar ante el directorio? Claramente lo del Vademecum no es una cuestión que se impone más allá de tu voluntad o de tu inquietud, sino que es algo que ya vemos manifiesto, ¿no? Al menos en parte de los trabajadores públicos de la provincia. Pero vos, ¿qué propuestas, qué iniciativas tenés para llevar? Mira, iniciativas y propuestas tengo varias, las tengo escritas, las tengo que terminar de acomodar, de ordenar, y ahí las voy a presentar en el directorio, y tampoco me quiero anteponer, no quiero abrir el paraguas antes de tiempo, ¿no? Pero llegado el momento se van a dar a conocer. No es nada que no se pueda decir, pero es algo que yo recién digamos que esto fue el jueves, nosotros no podíamos creer, digamos, porque, bueno, en estas elecciones podía ganar cualquiera, ¿no? O sea, era para todos. Tuvimos la suerte nosotros y la bendición del cielo que estas elecciones fueran para nosotras. Pero, bueno, estoy armando yo acá un proyecto y llegado el momento yo se lo voy a presentar al presidente, pero por eso no quiero, digamos, abrir falsas expectativas antes de tiempo. Preparada, Sandra, para un trabajo intenso, ¿no? Porque a vos te toca defender a los más vulnerables, digamos, a los jubilados, a los pasivos que ya tienen cierta edad, a veces se les complican un montón de situaciones, son los que necesitan mucha ayuda. Bueno, Hugo y Beatriz siempre nos contaban que al WhatsApp por ahí había días en los que les llegaba mucho pedido de ayuda, ¿no? Sí, a mí me toca trabajar y defender los más vulnerables, y así lo voy a hacer, porque yo también soy pasiva. Si bien gozo de una salud, digamos, y de un andar prolijo por mi genética, porque bueno, estoy sana, gracias a Dios, pero tengo una madre de 87 años. Entonces, yo sé lo que es ir a la farmacia, todo eso yo lo sé, no hace falta que me lo cuenten, ¿entendés? No hace falta que me lo cuenten. Entonces yo voy por los más vulnerables. Bueno, vamos a trabajar en pos de ellos y en función de ellos también. Claro. Siempre vamos a defender por sobre todas las cosas los derechos de los afiliados, siempre. Claro. Podemos llegar a conversar, podemos llegar a tratar, podemos esperar un día, podemos esperar 2. Sí. Pero la dignidad de nuestros jubilados no se negocia. Bueno, mucho de ese diálogo o del pedido o ida y vuelta va a tener que ser con Pérez Soluco. ¿Cuál sería el primer mensaje para él? ¿Qué le dirías vos como vocal electa en lo que va a ser su relación? Lo primero que le diría, bueno, lo saludaría porque soy una mujer respetuosa, soy una mujer educada, y lo miraría a los ojos y le diría que a todos nos llega la tarde. Un día más, un día menos, a todos nos va a llegar la tarde. Y a él también le va a llegar la tarde. Eso dice mucho. Sandra, te pregunto, además de como jubilada, como trabajadora de la salud, también en este caso lo que le agrega tu llegada a la vocalía del directorio es que sos del interior, que sos de zona norte, que además conoces al detalle muchas de las cuestiones que hacen a la salud pública, sobre todo en ese flanco, ¿no? En esa zona donde, sabemos, vos estás entruncado, pero Las Heras, Caleta, Cañadón, Perito, son comunidades que conviven y que de hecho en algunos casos
sabemos históricamente, como por ejemplo los antiguos necesitan de los hospitales cercanos porque allí, por ejemplo, en alguna época no nacían personas, no sé si habrá cambiado en el último tiempo, pero no nacían porque no estaban preparados el hospital en el caso de los antiguos. ¿Qué cuestiones de justamente la demanda? Si bien vos representás al trabajador, de alguna manera también al sistema de salud y desde el interior seguramente tendrás otra mirada u otros aportes que muchas veces se manifiestan a modo de reclamo para hacer. Sí, mira, los antiguos Perito Moreno, si bien tienen hospitales lindos, no tienen toda la complejidad que debieran, y todo es derivado del Hospital de las Heras. Y nosotros en Truncado tenemos, digamos, este hospital tiene la capacidad que tiene el Hospital de las Heras. Vos fíjate, todo lo que pasa acá en Pico Truncado que no se puede resolver se tiene que derivar a Caleta Olivia. O sea, que siempre estamos en la ruta, ¿no? Siempre estamos transitando en la ruta por falta de especialistas, por falta de camas, que es importante eso también. Y bueno, los antiguos y Perito lo sufre más que nadie, porque están más lejos, y bueno, el hospital de cabecera para ellos es Las Heras. Sí, acá hay mucha problemática en el interior, nosotros lo vemos y lo hemos sufrido a diario trabajando también. Y otra de las cuestiones que me lleva también a representar a los pasivos es que yo en la actualidad soy docente en la formación de auxiliares de enfermería en el cuidado del adulto mayor domiciliario. Cuestiones que acá tenemos gente idónea para trabajar, pero no tenemos gente bien formada para que realice ese trabajo como corresponde. Esto también ha sido un trabajo de 4 años que lo vengo haciendo, minucioso, de bajo perfil, pero bueno, que se ha dado a conocer, y bueno, y la gente, hay un momento en la vida que la gente, o que el tiempo y Dios lo reconoce. Sandra, ha sido interesante esta primera charla que hemos podido establecer contigo. Esperemos poder profundizar más cuando sobre todo estés en funciones, ¿no? Porque hoy todo lo que podamos llegar a hablar, si bien ya ha sido electa, es un poco en el plano de lo supuesto. Ya una vez que esté marchando la gestión, podremos ir profundizando en algunas temáticas particulares. En principio te agradecemos poder dialogar contigo y reiteramos nuestra felicitación por haber ganado la elección. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre voy a estar a disposición porque realmente los medios son un lugar muy importante para llegar a todos los afiliados, así que acá la agradecida soy yo y les deseo un buen día. Perfecto, muchas gracias, que tengan un buen día vos también. Hasta luego. Esa era Sandra Casas, vocal por los pasivos, es decir, jubilados, jubiladas, pensionados, retirados de las fuerzas de nuestra provincia, quien justamente lo hará ante el directorio de la Caja, o en el directorio de la Caja de Servicios Sociales. Contándonos sus primeras impresiones, sus primeras inquietudes. Es una mujer de la salud, formada y formadora también, así que va a estar bueno ahí el intercambio, porque no es alguien que está fuera de ese ámbito, ¿no? Sí. Con el primer mensaje para Pedro Soruco, ¿no? A todos nos llega la tarde y él también le va a tocar. Una forma de decirle que se ponga en el lugar de los jubilados en el Claramente. trabajo, ¿no? Porque hay cuestiones que están afectando a los jubilados. El presidente de la obra social niega que sea así por ahora, por lo menos respecto al Bademecum. Él dice que está todo bien, la gente dice que está todo mal, y él no afloja con eso. Entonces creo que el primer mensaje va por ahí, ¿no? Porque que en el rol de poder que tiene de definir lo que sucede con la obra social y la cobertura que se le da, en este caso particular de Sandra, a los jubilados, pero también a los activos, que se ponga en el lugar de los jubilados, ¿no? Así que, tal cual. Está bien. Y esperemos que esto sea así, que la gestión empiece a brindar. Esperemos que sea una oportunidad para que se recomponga la relación entre Pérez Soruco y los vocales. Che, hay lío con las escuelas. Cuénteme. Este tema del reclamo de esta cooperativa. Me dicen que se sumó la cooperativa Fénix también, ¿eh? Sí, hay en principio 31 escuelas que no tienen servicio de limpieza hoy. Y algunas arrancaron. ¿En todas Santa Cruz o solo en Gallego? No. En varios puntos de la provincia. Sí, obviamente. Y el tema es que algunos colegios abrieron sus puertas igual. Y después se ve que se percató alguien de que no había gente de limpieza.
Entonces, por ejemplo, Alberto dice, no lo puedo creer, después de una semana sin clases, hoy, a eso de las 10:30 de la mañana, mensaje del colegio que dice que tenemos que retirarlo a los chicos por falta de limpieza. Déjame de joder, dice. Qué barro. O sea, evidentemente sí hay colegios que abrieron sin percatarse o minimizando esto de que no hay gente de limpieza, digamos. Entonces después tienen que mandar a los chicos a la casa porque no hay nadie que limpie, ni los baños, ni las aulas, ni los pasillos, ni nada. Entonces este reclamo de la cooperativa, ahora serían las cooperativas afuera de casa de gobierno, está afectando a por lo menos más de 30 colegios. Y algunos no abrieron sus puertas, otros abrieron sus puertas y ahora están mandando a los chicos a la casa. Así que hay un lío ahí a solucionar en lo inmediato. Y vamos a estar profundizando en ello en un rato, nada más, cuando charremos con gente de cooperativas que están llevando su reclamo al gobierno provincial. Sí. El gobierno, recordemos, habló Gutiérrez acá, sí, dijo que no tiene que reclamar al gobierno, que tiene que reclamar a los que conducen la cooperativa. Claro. El tema es que conducen por la cooperativa, sí, dicen que el gobierno es el encargado de negociar ahí los pagos y que en base a eso ellos pueden manejar los sueldos. Exacto, bueno, cuando lo hablamos con la gente de Gregores, ella señalaba que lo que pasaba es que de alguna manera el gobierno le decía cuánto ellos tenían que cobrar. O sea, le decía, esto es lo que tenemos para ustedes y manéjenlo. No es que yo te presento un presupuesto de cuánto sale el trabajo que yo estoy haciendo, en base a cuántos trabajadores tengo, y ahí es que vos me decís, no, me parece mucho, o lo que fuera. Entonces ahí es donde se genera ese gris que en definitiva termina recayendo en el gobierno provincial, porque es el que contrata a esas cooperativas y que usa esa forma, digamos, también para no tomar trabajadores de planta estable, ¿no? De hecho, un reclamo que es histórica, no es de ahora. De la clase trabajadora es que toda esa gente debería ser planta del Estado. Digamos. Sí. No debería el Estado tener cooperativas para limpiar los colegios. Exacto. Debería ser gente estatal, digamos. Sí, de todas formas no es un mal sistema. El tema es que está cobrando poco esa gente, está cobrando 250 lucas que sí, sabemos. No necesito contárselo a nadie, que no alcanza, claro. Ese es el reclamo, el aumento salarial. Desde la cooperativa dice, bueno, bajan tanta plata, que dividirlo en tanta gente, para pagar el monotributo, tanto, bueno, queda esto. Uh-huh. Ahí en tal caso el gobierno tendrá que decir, che, nosotros le estamos dando tanta plata como para que paguen salario de, no sé, 500.000 pesos, ¿qué pasa con la diferencia? Pero no, eso no se dijo. Bueno, el principal problema acá es que el ministro de Trabajo, Gutiérrez, el ministro de Trabajo dijo que ellos no tienen nada que hacer ahí. No tienen nada. Entonces, ya cuando te lo plantean así, va a tener que haber un cambio radical en el pensamiento para que encontremos una solución. Si no, la gente va a seguir ahí en vez de estar trabajando y no va a haber limpieza, no va a haber clases, no hay aumento de sueldo, hay todo un lío bastante grande. Sí. La educación en Santa Cruz es compleja, siempre por alguna u otra manera, o de alguna u otra manera. Ese cumpleaños de Diego Frenkel, 59 años cumple el histórico líder de la portuaria, por eso escuchamos el bar. Hasta salir de tu cuerpo. Danza, danza. Somos animales en celo. Busca un oasis donde nadar. Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón. Siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto. Selva y dolor.
rugir de las guitarras. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. El viernes 4 y sábado 5 de octubre llega a la Rural de Río Gallegos la 16ª edición de FEPCA Festival. Productores cerveceros y gastronómicos, paseo de emprendedores y como siempre una amplia grilla de artistas santacruceños. Y como artista invitado llega a Río Gallegos Dani Lescano y toda su banda. A partir del 1 de agosto vas a poder acceder a la preventa 1 y 2 en www.eventosriogallegos.com. FEPCA, Festival Provincial y Patagónico. Viví la experiencia FEPCA. ¡Primero! Se viene el cuarto bingo programado del Gran Bingo Diga Sí al ALSEC. El próximo miércoles 28 de agosto, 5 partidas que salen o salen. En la primera, 2 millones de pesos. En la segunda, 2.500.000 pesos. En la tercera, 3 millones de pesos. En la cuarta, 3.500.000 pesos. Y en la quinta, 4 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguí este sorteo en vivo desde las 16 horas por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o en Facebook.
Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920. Y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Mientras yo sube con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Una canción que nos define. Esa canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. De la mañana, 10 minutos en la República Argentina, 3 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 1 grado 9 bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 71%, del 76% a esta hora en Río Gallegos. El viento sopla desde el oeste a 24 kilómetros por hora y tendremos una máxima de 6 grados para este inicio de semana en la capital provincial. Nos visita la diputada nacional, doctora Roxana Reyes, referente de la Unión Cívica Radical, y con quien tenemos varias cuestiones para charlar respecto de, sobre todo, lo que aconteció en una semana ajetreada, la pasada, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y obviamente primero le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, buen día a la audiencia. Bueno, fue una semana movida la pasada, con seguramente mucho movimiento también interno de la Cámara de Diputados, ¿no? Con
las negociaciones que se desarrollaban en torno de los proyectos que tenían que ver con la educación fundamentalmente. Por un lado, la esencialidad o la declaración de esencialidad de la educación, y por el otro lado también el presupuesto universitario, que era uno de los proyectos que también estaba siendo seguido muy de cerca, sobre todo por la comunidad universitaria, ¿no? Sí, son dos temas que nos tocaban muy de cerca, sobre todo a nuestro bloque, mi bloque en particular, sobre todo los diputados de provincia de Buenos Aires, siguiendo el proyecto de Finocchiaro, que fuera ministro de Educación, plantearon la esencialidad de la educación y consistía en definitiva en que en caso de medidas de fuerza, un día de medida de fuerza había que garantizar el 30% de presencia de docentes en el aula para mantener las escuelas abiertas, y en caso de más de un día de medida de fuerza, el 50% de docentes en el aula. Hay quienes pensaban que esto limitaba exageradamente el derecho de huelga, y hay quienes decían que esto hacía que la educación sea esencial. Las manos para que se aprobara esto existían, porque había un acuerdo unánime entre Unión por la Paz, entre La Libertad Avanza, el PRO y algunos mayoritarios de la Unión Cívica Radical. Mi postura fue clara en el bloque y fue clara en el sentido de que la esencialidad de la educación no pasa por tener las escuelas abiertas. La esencialidad de la educación pasa por tener, primero, escuelas seguras, donde los chicos puedan ir seguros a estudiar. Acá en Santa Cruz hoy no tenemos conflicto gremial y no hay clases en muchísimos casos por la situación edilicia de las escuelas. La esencialidad en la educación pasa porque los docentes no tengan que tener 2 y 3 cargos y estén debidamente pagos, o sea, asignar un presupuesto adecuado en educación. Pasa porque haya docentes suficientes en las aulas y no como nos pasa que nos faltan docentes y entonces tenemos aulas de 45 alumnos cuando tendría que ser de 25 para que pueda haber un proceso de adquisición de conocimientos. Pasa porque los chicos y chicas con problemas de aprendizaje, trastorno de espectro autista o TDAH o cualquier otro tema de dificultad de aprendizaje tengan un maestro acompañante y sean realmente integrados. Pasa porque los docentes tengan capacitaciones debidamente pagas y que los mantenga actualizados, y pasa porque tengan conectividad a todas las escuelas y no que si nacés en una provincia rica tenés mayores oportunidades que los que no la tienen, o si vas a un colegio privado tenés más oportunidades que el que va a la educación pública. Cuando cumplan todas estas situaciones y todas estas condiciones, eso sería una ley de esencialidad. Y entonces podemos hablar de cuántos docentes tienen que mantener abiertos los colegios en caso de medida de fuerza. Por eso yo voté negativamente. Sabía que se iba a aprobar y que no ponía en riesgo nada, ¿sí? Pero sí creí que tenía que marcar una posición, sobre todo siendo presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, de realmente cuál es la esencialidad que nosotros queremos para nuestros chicos y chicas en la educación. Hoy, perdón, te interrumpo, a todo lo que dijiste, hoy en Santa Cruz hay más de 35 colegios sin clases por los no docentes, ¿no? Gente que está reclamando en casa de gobierno que forman parte de las históricas cooperativas que limpian y tienen problemas salariales. Eso también hay que sumarlo, ¿no? Por lo menos algo en Santa Cruz que pasa históricamente, que son las cooperativas y los arreglos que hay salariales, ¿no? Obvio, docentes y no docentes debidamente pagos y no precarizados. Esto se ha heredado del gobierno anterior. Creo que este gobierno tiene el desafío de resolver muchas desviaciones que ha tenido el gobierno anterior, en lo que es organismo de control, en lo que es manejo de la justicia, cómo se sancionan los jueces que no cumplen debidamente sus funciones, y entre ellas el tema de las cooperativas. Estaba escuchando a una chica de una cooperativa, gana 200 pesos, se tiene que pagar 200.000 pesos, de ahí se tiene que pagar el monotributo, y realmente está en una situación de precarización laboral que no garantiza tampoco que consideremos a la educación esencial. Vos fuiste seria candidata a ser gobernadora de Santa Cruz. En un caso así, ¿es correcto el pedido de que pasen a ser planta permanente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto de las cooperativas fue una forma de tener de ir armando determinados grupos de empleados precarizados que en realidad no son efectivamente una cooperativa. Ellos no manejan cuánto van a cobrar, cuánto van a cobrar por hora. Una cooperativa, la figura del cooperativismo, no es esto. Esto es una figura de una relación laboral encubierta y precarizada. Entonces, sí, yo creo que así como el Estado tiene tanto dinero
para sostener gente, porque así le llaman, ¿no? Como no tenemos actividad productiva, lo que hacen los políticos es sostener gente, ¿no? Entonces contratan uno, no saben ni para qué los contratan, pero los contratan, porque como no hay trabajo en Santa Cruz, contratan gente con nuestros recursos. Bueno, tendríamos que pensar que invirtamos en contratar gente para la educación, ¿sí? Que es importante, y parte de la educación es el no docente, así que sí, yo creo que tendrían que formar parte de el plantel estable de la educación en Santa Cruz. En ese sentido, y para concluir, si se quiere, esta temática que tiene tantas aristas, pero también existe la necesidad de que este debate se profundice o se dé de otra manera, pensando en que estas condiciones actuales que se presentan y que con las que convive un docente, hacen que generaciones nuevas quizá no elijan ese camino para desarrollarse profesionalmente, es decir, el ser docente de matemática o de lo que fuera, y el día de mañana eso va a ser un problema mayor, porque las escuelas tendrán su pizarrón, pantalla, proyector, etcétera, pero no habrá quien dicte los... Totalmente de acuerdo, entre los fundamentos de mi voto estuvo ese. Vamos a lograr que encima que en algunos lugares como Santa Cruz nos faltan arriba de 120 docentes, por eso tenemos cursos superpoblados, van a lograr que por más vocación que haya, migren a otras actividades y perdamos realmente la carrera docente. Entonces sí, absolutamente de acuerdo. Tienen que estar bien pagos, debidamente pagos, y la prioridad de la educación pasa por otro lado y no solamente porque no haya huelga. Otras cuestiones que han sido debatidas o que continúan debatiéndose, por ejemplo, tiene que ver con su iniciativa y la exposición que hubo de parte de varios especialistas, ¿no? Respecto de la ficha limpia, y también usted habló y puso el foco también sobre los sindicatos y la democracia sindical. Primero, para contarle a la gente cuál es la intención respecto de este último, de ficha limpia ya lo conocemos, pero de la democratización sindical, y qué devolución tuvo, si es que pudo hablar con algún sindicalista. Sí, lo empezamos a tratar en la Cámara de Diputados la semana pasada, lo vamos a seguir tratando esta semana, y tiene que ver con que la mayoría de los que han sido encuestados en los últimos estudios de opinión que se han realizado dicen no confiar en la actividad sindical. No confían en los intereses que representan y creen que hay sindicalistas ricos y representados pobres. Sin ir más lejos, hoy, y no tenemos que ir muy lejos, en Río Gallegos tenemos gente que le descuentan de su salario la cuota de la obra social y el intendente no lo deposita. Bueno, ¿dónde está el sindicato? Yo me pregunto dónde está el sindicato en estas cuestiones, en cuestiones de defensa sindical, genuina defensa sindical. Y después veo al sindicalista de turno entregando viviendas con el intendente. Claro, así es fácil, ¿no? Porque hay un acuerdo donde no se representan realmente los derechos sindicales. Pero ¿hace cuánto que están los sindicalistas en el sillón? ¿Por qué? Porque tienen reelecciones y reelecciones. La verdad que la reelección indefinida no es bueno en ningún sistema. No es bueno en el gobierno provincial, no es bueno en los gobiernos nacionales. Vos fíjate que una democracia como la de Estados Unidos tiene una reelección. Y después, aunque haya sido el mejor presidente de la historia, se va a su casa. ¿Sí? Entonces, esto mismo tiene que pasar en los sindicatos. Yo lo que propongo es que haya una sola reelección inmediata, siempre y cuando haya terminado el mandato anterior, que tengan que presentar la declaración jurada patrimonial. No puede ser posible que tengan crecimiento patrimonial exponencial con los recursos de los afiliados. Y que en muchos casos tienen empresas que desarrollan la misma actividad que ellos regulan, ¿no? Exactamente. De logística o no sé, pienso en sindicalistas de otra parte del país donde el privado se desarrolla de otra manera, que donde tienen su cuña. Entonces tenés que tener la declaración jurada patrimonial de ellos, de la familia. ¿Qué otra de las cuestiones que tenés que tener? Representación de las minorías. No puede ser posible que los sindicatos, ayer hablaba de algunos sindicatos que el que gane se lleva todo. Y tiene que haber una representación proporcional. Entonces por eso propongo que la comisión de dirección y administración sea 9 miembros o múltiplo de 3 y 1/3 le corresponda a la minoría. Entonces no es que no hay participación de una minoría en el gobierno sindical. Otro de los temas que es fundamental y que tenés que tener es que la libre elección de la obra social, no puede ser que te tengan cautivo con la obra social.
el afiliado, el empleado, tiene que poder elegir la obra social. Estas cuestiones que hacen a la democracia interna y sindical, la ficha limpia. Muchachos, ya lo hemos dicho muchísimas veces, un docente que está denunciado por abuso sexual, denunciado, no condenado, no procesado, denunciado, ya no está más adelante del curso. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener representantes sindicales o políticos que tienen una condena? Ya con una condena es suficiente razón para que estén inhabilitados. Me pregunto si la regulación o la implementación de una ley simplemente podría cambiar un sistema y una cultura que tiene casi medio siglo, ¿no? Casi medio siglo tienen muchos sindicalistas al frente de su sindicato. Pero no solo pienso en la renovación de caras y nombres, sino en el funcionamiento, porque pienso, no sé, Armando Cavalieri tiene 40 años casi frente a la FAECIT, que es la que nuclea a los mercantiles, ¿no? A los empleados de comercio. Pienso en camioneros, ¿no? Los Moyano, ¿no? Pero también pienso en el trabajador, preguntarle a un trabajador si vive bien o vive mal. En algunos casos defienden seguramente a su sindicalista de turno. Y pienso también en que ese trabajador, por más que muchas veces tenga disidencia para con su conducción, no la puede expresar. O la puede expresar de una manera muy liviana, porque en muchos casos la represalia es fuerte. ¿Cómo poder desmadejar un sistema que es muy complejo, que tiene obras sociales, dijo usted, le agrego clubes deportivos y así muchísimos manejan muchos recursos y por eso la reelección indefinida es una de las cuestiones que hay que eliminar. Vos fíjate. Pero ahí también hay una cuestión estatutaria, ¿no? Del propio sindicato, ¿o no? No, eso es por ley. Eso es por ley. Entonces, vos fíjate que si vos sabés hay manejo indebido de los recursos y sabés que te quedás por 80 años, por 20 años, por 30 años. Ahora, si vos sabés mañana que tenés que entregar, ¿sí? Y que sos pasible de denuncias y una serie de cuestiones, es más difícil. Otra forma de control es la representación de las minorías. Mirá, mi partido, la Unión Cívica Radical, es profundamente democrática. Cuando se hacen internas en los comités o en el comité provincia... Bueno, hay quienes dicen que no tanto, ¿no? Bueno, a ver, recientemente. Está bien, pero ¿en qué te quiero decir? Eso son después cuestiones coyunturales, pero en cuanto a lo que se refiere a la formación de los órganos de control y dirección, hay participación de la minoría. Gana, por ejemplo, en Caleta Olivia, ahora hubo una elección, gana una lista, pero no es que la otra se va a la casa, se integra con la minoría. Entonces, la participación de la minoría que determina un control dentro del órgano de administración y de dirección. Lo mismo tienen que tener los sindicatos. Gana una lista, pero no es que todo y hace lo que quiere. Tiene que tener la participación de un tercio de la minoría. Con la participación de la minoría y con la desaparición de la reelección indefinida, más la presentación de declaración juradas, más la elección de la obra social, más la ficha limpia, y democratizás mucho. Abierta la línea de 1551-6051 para que escriban. Solo sindicalistas, solo secretarios generales pueden escribir en este momento. Imaginamos que no habrá sido obviamente buena la noticia para los que están con este tipo de cosas poco claras en los sindicatos. ¿Cuál fue la devolución o cuáles fueron las reacciones que tuvieron? Bueno, los sindicalistas y sindicalistas diputados que estaban en el momento lo tomaron bastante a mal. Inclusive rozaron cierta violencia al decirme cómo lo va a hacer ella, cómo cree que nosotros ya lo... Yo le explicaba que en realidad tanto los políticos como los sindicalistas no son una casta, que no tienen que someterse a los controles que tiene que someterse cualquier ciudadano, y que no tenían que enojarse porque se pusieran cualquier tipo de límites de esta característica. Lo mismo que yo pienso que la reelección indefinida hay que sacarla para gobernador y vice, y también para presidente y vice. O sea, no es una cuestión que estamos pidiendo solamente para el sector sindical, que tiene una gran representación. La diputada Siley, por ejemplo, que representa a los sindicatos, el sindicalismo judicial, se enojó, le pareció mal porque yo planteaba que no podían ser miembros de un personal directivo del sindicato y a la vez ser diputados. Hay varios, ¿no? Sí, de ser diputados, ser senadores, ser miembro de los poderes ejecutivos. ¿Por qué no? Entonces yo decía, mire, yo soy abogada
y soy diputada nacional. Y el día que juré como diputada, dejé de poder ejercer como abogado. Y no me ofendo por eso, opto. Porque ¿qué entiende la ley? Que puede haber un conflicto de intereses entre ejercer la abogacía y ser diputada nacional o provincial. Bueno, es una opción, como muchas opciones en la vida. Yo creo que eso es simplemente una inhabilidad que no, pero bueno, se enojaron un poco. Diputada Reyes también... Es abandonar privilegios, siempre que hay que abandonar privilegios. No sé qué tanto esté dispuesta, ¿no?, a abandonar privilegios. En ese caso, la dirección sindical, no sé si... Están acostumbrados, gente, ¿no? Están acostumbrados y piensan que pueden quedarse toda la vida en la dirección del sindicato y manejarlo como quieren, y entonces si le venís a decir que pueden tener una sola reelección, se enojan. Pero no es contra el... Es en la protección de los derechos de los trabajadores. Ahí va. Derechos... Porque no vio que siempre se pone como al sindicalismo o a los sindicatos como No es un ataque al sindicalismo, no, por favor, es una protección a los derechos de los trabajadores. Los trabajadores van a estar mucho más representados si hay mayor democracia en el manejo de su sindicato. También se debatió la ampliación del presupuesto universitario, un tema que, bueno, viene siendo y que hasta aquí fue... el tema que más convocó, ¿no?, a gente a la calle, ¿no?, a manifestarse en contra de esta gestión nacional. ¿Qué grado de solución va a dar esta ampliación de presupuesto? Que también, me parece, necesita una revisión de fondo, ¿no?, más profunda. En realidad necesitamos una revisión de fondo de cómo se va a hacer la distribución de los recursos del Estado. Ahora va a pasar a la Cámara de Senadores, después va el Ejecutivo, igual que la ley de ajuste previsional del índice de las jubilaciones, puede llegar a ser vetos sí, parciales, vetos totales. La verdad que creo que tenemos que tener una decisión clara de una política de Estado, qué es lo que piensa hacer este gobierno con la educación y qué es lo que piensa hacer con la educación universitaria. Yo estoy convencida que hay que darle los recursos necesarios, pero que también la universidad tiene que analizar cómo distribuye sus recursos y cómo los invierte. Porque en un momento donde tenemos un 56% de pobreza infantil, donde realmente todo está previsto para un país rico, que ya no lo somos, por ejemplo, la ley laboral. Vos decís, ¿por qué quieren modificar la ley laboral? Porque era una ley laboral previsto para un país rico, donde no había desempleo. Y ahora hay desempleo, entonces vos tenés que pensar en otra ley laboral que fomente el empleo o que genere otro tipo de actividad económica. Bueno, lo mismo en las universidades. Hay que darle el financiamiento necesario, pero no podemos estar en este tira y afloje entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Ejecutivo que te lo veta, y mientras tanto la gente en el medio. No es la solución de fondo. Yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión presupuestaria importante con la educación. Diputada, y respecto de estos poco más de 9 meses que han transcurrido de la gestión nacional y provincial, ¿qué es lo que va analizando? Bueno, siempre me hacen esa pregunta y yo digo que distingo tanto a nivel nacional como a nivel provincial han sido votados mayoritariamente hace 9 meses. Si vos me preguntás cuál es nuestra postura o la postura mayoritaria del bloque de la Unión Cívica Radical, es acompañar, es ayudar a este gobierno, no a este gobierno, sino a los argentinos. Con las diferencias que tenemos, que ya las hemos marcado en universidades, en jubilaciones, hemos marcado diferencias, pero la postura de acompañar en lo posible para que este gobierno le vaya bien. No, insisto, porque no tengamos diferencias, sino porque es lo que votó la mayoría de los argentinos y hay que acompañarlo. Lo mismo a nivel provincial. Ustedes saben que yo no formé parte del frente electoral que acompañó a este gobierno provincial, pero eso se terminó el día que terminaron las elecciones. Yo he sido votada por los santacruceños para que algo cambie, se vaya esta nube negra que tenemos los santacruceños hace 30 años, donde nosotros vemos que otras provincias se desarrollan en actividades productivas, se desarrollan en educación, se desarrollan en cultura, se desarrollan en turismo, y nosotros seguimos con el mismo modelo del Estado macrocefálico, que todo depende del Estado, donde hay un sometimiento a la clase política y donde los jóvenes realmente no tienen oportunidades, nos faltan profesionales, tenemos una salud paupérrima,
Y todo esto tiene que ver con 30 años de gobierno kirchnerista. Entonces, ¿cómo no vamos a ayudar a este gobierno? El otro día me preguntaban, ¿pero en serio quiere que este gobierno le vaya bien? Pero sí, soy la primera que quiero que a este gobierno le vaya bien, y la verdad que lo convoco a este gobierno a que dé todos los gestos y todas las señales necesarias que aún le faltan. Tiene que dar muchas señales en educación, no alcanza con ir a pintar los colegios con la clase política. Tiene que dar muchas señales y profundas señales en control. Han hecho una modificación de la ley de Tribunal de Cuentas que no es suficiente, al contrario, es regresiva del control. Tienen que dar señales en cuanto a Consejo de la Magistratura para que los jueces que no son buenos, que no son probos, puedan ser sometidos al debido proceso. No puede ser que un Consejo de la Magistratura no juzgue jueces. Los jueces dejan pasar las denuncias y no hacen nada. Tenemos un vicegobernador que denuncia que el vicegobernador anterior malversó los recursos, los fondos reservados, sí. Y tenemos un juzgado, una justicia que no hace nada. Entonces seguimos con la misma, con lo mismo. Este gobierno tiene una oportunidad de dar señales fuertes de cambio de ciclo y de cambio de época, o al menos en un gobierno de transición muy importante, pero fundamentalmente está en manos del gobierno, nosotros para acompañar, nosotros como Unión Cívica Radical para acompañar. Y como usted como referente de ese partido y como eventual candidata en una próxima elección, también... primero le pregunto si ha sido invitada y si es de su interés conformar parte de este llamado que hizo el gobernador Vidal a confeccionar una nueva elección, un nuevo formato, una nueva ley electoral. Exactamente, una nueva ley electoral. Y si es que la boleta única es una posibilidad. La verdad que eso sí lo destaco, ha sido convocado el presidente de nuestro partido, Daniel Roquel, a una mesa para hablar del proyecto de la nueva ley electoral. Me parece perfecto, porque la ley electoral, la política educativa, la política de salud, la minera, la puede determinar el gobierno de acuerdo a su decisión de plan de gobierno. Quiero invertir más acá. Ahora, la electoral nos atraviesa a todos por 10, 20 años. Entonces está bueno que haya una participación lo más rica posible, así que esa convocatoria, que creo que se suspendió por unos días, lo veo excelente que se lleve a cabo. Y que haya este debate, escuchar a todos los sectores, a todos los partidos y a todos los actores. Además de que los diputados también, obviamente, van a ser los que resuelvan esto, pero escuchando a la mayor cantidad de actores. Obviamente que si a mí me convocan, voy a concurrir. A cualquier convocatoria que le sumen los santacruceños, voy a concurrir, venga del sector y del lugar que sea, sin que esto me confunda con nadie. O sea, sencillamente estamos para aportar y tenemos ideas. Boleta único papel, que es fundamental para nosotros. Sé que Pedro Muñoz lo ha presentado, también fue propuesta de nuestro partido. Obviamente ficha limpia, el debate obligatorio de los candidatos, que no existan colectoras, la posibilidad de generar todo lo que sea en función de la transparencia del proceso electoral. Nosotros lo tenemos que incentivar y estimular. La diputada Roxana Reyes visita Radio Nuevo Día en esta mañana. Usted tenía una, la última, preguntarte por este escándalo que involucra al expresidente. ¿Qué análisis haces? ¿Qué te parece? Porque todos quedamos un poco... Venía zafando. Ha como superado todos nuestros límites en los últimos días. La decadencia y la vergüenza absoluta de quien ha ejercido la máxima magistratura de nuestro país. La verdad, uno creía que ya lo había visto todo y que no le faltaba nada para hacer. Pero ¿le había llegado algún rumor? Usted que integra ese mundo, ¿no? ¿Le había llegado algo? No. Porque vio que hay quienes dicen que ya era como sabido. Por lo menos lo que a mí me toca, no. Sí tengo que plantear una cuestión. Yo estoy muy en contra de banalizar las cuestiones de género. Pero cuando veía a la ex primera dama, yo pensaba, con tanto poder, es la primera dama, con alguna preparación, se la ve cuando habla, ¿sí? O sea, la posibilidad de expresarse y demás. Ella no pudo, habiendo ese ministerio, un ministerio completo, para defender a la mujer, no pudo la ex primera dama. Me acordaba pensaba en aquellas mujeres que tienen que salir todos los días con sus chiquitos de su casa, víctimas de violencia, víctimas de abuso, víctimas de maltrato, y tienen que enfrentar a la burocracia de un Estado ineficiente, inoperante, mientras celebraban que se había sancionado la ley Micaela, que tenían ministerio, critican porque se sacan recursos. Lo veía acá en Santa Cruz,
cuando el gobierno kirchnerista se vanagloriaba de hacer casas abrigo, o iban a intentar hacer una casa abrigo, que hacían capacitaciones, que daban la ley Micaela, y Macarena Barrio Nuevo, quien denunció un abuso sexual del comisionado de fomento, no tuvo ni siquiera de Cañadón Seco, no tuvo abogado, está haciendo una colecta para juntar el dinero para poder pagar al abogado. Macarena tuvo marchas en contra, Macarena no tuvo la voz de nadie que saliera a apoyarla teniendo una gobernadora mujer. Entonces tenemos que mirar, porque las políticas de género muchas veces son una bandera que no se practican en la realidad, y hay que practicarlas en la realidad. Y también una cuestión que tiene que ver para la vida interna de los espacios políticos, ¿no? De la autorregulación que tiene que haber, de que alguien que tiene ese tipo de conducta, si bien no se mide en términos morales ni de bien y mal, la política no puede participar el que quiera, pero sí que los propios partidos o los propios espacios digan, no, muchacho, no. Totalmente. Que pasa en muchos casos, ¿no? Que como ese o el más conocido tiene una buena imagen. Miran para otro lado, claro. miran para otro lado, claro. Exactamente. Roxana Reyes, diputada nacional, visitó Radio Nuevo Día, y la última que me pregunta me hace llegar un oyente que dice si le podríamos preguntar respecto del tema previsional. Dado que desde hace varios años, por ejemplo, dice, el municipio de Río Gallegos, hoy administrado por Grasso, no ingresa a los aportes previsionales que le retiene a los trabajadores. Bueno, algo parecido a lo de la Caja de Servicios Sociales, ¿no? Sí, bueno, yo acá tengo una mirada concreta de los roles, ¿sí? Yo les decía a ustedes que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura en Santa Cruz tendría que poder juzgar a los jueces, porque si no, el Consejo de Magistratura Nacional juzga a los jueces, sí. El de acá no. Entonces los jueces hacen lo que quieren, tardan el tiempo que quieren, nadie los controla, y si no tenés buenos jueces, no tenés institucionalidad, no tenés control. Luego, el Tribunal de Cuentas. Hay vocales del Tribunal de Cuentas que yo la verdad que me gustaría ver que el periodismo interceptara a algunos de los vocales del Tribunal de Cuentas que ganan fortunas y tienen que cumplir el rol de controlar el manejo de los recursos públicos y están en Disney. ¿Alguien controla a los intendentes? ¿Alguien hace el control de Grasso que no paga los aportes en la Caja de Servicios Sociales o en la Caja de Previsión? Nadie. Chau. Listo. Este mismo tema es lo que yo creo que tienen que hacer los sindicatos. ¿Qué está pasando con los sindicatos, con el sindicato que ve que a su asociado, a su afiliado, le descuentan el recibo de sueldo, pero que va a la Caja de Servicios Sociales y no tiene el alta? ¿Qué tipo de representante sindical hace eso? O sea, estas son las cuestiones, la representación, el que tiene que controlar el Tribunal de Cuentas, el que tiene que controlar desde la Cámara de Diputados, el que tiene que controlar desde el Consejo de la Magistratura, y la actividad sindical, que sea actividad sindical. No sirve que la actividad sindical se dedique a hacer talleres de porcelana fría. No, la actividad sindical está para defender los derechos de los trabajadores, bien, como corresponde, sin ser extorsiva y transparente. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a usted. Hemos charlado de todo un poco con la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, que pasó por los estudios de Radio Nuevo Día. Nos vamos a ir a la calle ahora con Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día, que nos cuenta que hay algunas demoras en Aeroparque, y por ende los vuelos que llegan también a Río Gallegos se han visto afectados. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este primer contacto que tenemos con ustedes desde el móvil. Estamos en el hall central del aeropuerto de Río Gallegos. Como ustedes que nos siguen a través de nuestras redes lo pueden observar, pero también se los contamos a los oyentes de la 100.9 Radio Nuevo Día. ¿Por qué estamos en el aeropuerto de Río Gallegos? Bueno, por varias cuestiones. Una de ellas es para confirmarles que si bien en Buenos Aires y en otros puntos del país hubo demoras en algunos casos y cancelaciones en otras por las medidas de fuerza y por las acciones que llevan adelante trabajadores de Aerolíneas Argentinas, esto no ha tenido repercusión, no se ha sentido aquí en Río Gallegos, donde el vuelo de la mañana, que sale poco después de las 6 de la mañana desde el Aeroparque y que llegó en 3 horas a la capital de la provincia de Santa Cruz, arribó en un horario normal y también salió alrededor de las 10 de la mañana de Río Gallegos con destino
a Capital Federal, reiteramos, al Aeroparque Jorge Newbery, con absoluta normalidad. Les decimos esto porque otros puntos de la República Argentina no corrieron la misma suerte que esta ciudad. Hay un reclamo por recomposición salarial de distintos gremios aeronáuticos y por eso hoy se iniciaban asambleas informativas. Esto se iba a dar en distintos días, se va a dar a partir de hoy en distintos días y en diferentes aeropuertos del país, lo que ha provocado en algunos casos, como les contábamos, retrasos y en otros directamente cancelación de vuelos. La primera asamblea informativa que forma parte de esta serie de medidas que llevan adelante trabajadores de Aerolíneas Argentinas de distintos gremios comenzó hoy alrededor de las 9 de la mañana en Aeroparque y se iba a extender hasta las 11:30. Los vuelos que tenían que salir desde esa terminal aérea en ese horario no lo pudieron hacer. En líneas generales estamos hablando de Aerolíneas Argentinas. ¿Y qué pasó con el vuelo que llegaba a esta ciudad? Lo hizo con normalidad porque salió, como les decíamos, poco después de las 6 de la mañana de Aeroparque, antes que comience la asamblea informativa. Llegó a Río Gallegos alrededor de las 10 de la mañana y salió en el horario que estaba estipulado. De modo que en estas primeras jornadas de asambleas no tuvo repercusión esa medida en la capital de la provincia de Santa Cruz. Tengan en cuenta que estas asambleas van a continuar y que en algún momento pueden sí afectar el arribo o la partida de algunas de las aeronaves de Aerolíneas Argentinas. Para esta semana, hoy no lo va a afectar porque el próximo vuelo llega alrededor de la 1 de la mañana, sale aproximadamente a las 22 horas desde Aeroparque y la asamblea ya estaba estipulada, como les decíamos, desde las 9 de hoy hasta las 11:30 de la mañana. La próxima asamblea se va a realizar, al menos de lo que está estipulado y pautado, el día jueves 22 de agosto. Va a ser en Ezeiza a partir de las 9 de la noche, pero el jueves no hay vuelo, que el vuelo nocturno no sale de Ezeiza con destino a Río Gallegos, sino que sale de Aeroparque, así que tampoco va a tener ninguna complicación para quienes viajen en ese horario, según nos anticipaban trabajadores de aerolínea de aquí, del aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, por las dudas, chequearlo si es que ustedes tienen programado en los próximos días algún vuelo. Esa es la recomendación que le hacemos. Pero por lo pronto les confirmamos que hoy, en el vuelo que ya llegó y ya partió, no hubo ningún tipo de afectación debido a la asamblea que llevan adelante trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Como tampoco se va a tener influencia en el vuelo que va a llegar en la madrugada de mañana. Ya sale esta noche de Buenos Aires y llega alrededor de la 1 de la madrugada aquí a la capital de la provincia de Santa Cruz. Esa era Karina Taverne, nuestra compañera desde el aeropuerto local, contándonos que no hay mayores inconvenientes, no hubo de hecho en los vuelos a Río Gallegos, no así en otros puntos del país donde las asambleas que desarrollan sindicalistas por esta hora y hasta el mediodía, si no me equivoco,
en el aeroparque Jorge Newbery han afectado algunos vuelos en esta jornada. Y continuamos, este bloque largo que empezó ya por las 11 de la mañana tiene continuidad porque hay otra entrevista en este momento del otro lado de la línea. Ya está en comunicación con nosotros Caterina Trujillo, quien es parte de la cooperativa de limpieza que trabajan en escuelas en nuestra provincia, en este caso, en nuestra ciudad, la cooperativa 19 de Mayo. La saludamos a Caterina. Antes que nada, Caterina, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Fernando y Julián saludándote y agradeciéndote por tu tiempo también. ¿Cómo estás? Buen día, Julián, y acá estamos tratando de sobrevivir con el frío, con el hambre, con la necesidad de ver a nuestros hijos, pero bueno, la vamos llevando medianamente bien, digamos. Un gusto, y queríamos agradecerles por brindarnos el espacio para así poder ser escuchadas igual. Vamos desde la base, digamos. ¿Cuánto están cobrando de sueldo ustedes? Nosotros estamos cobrando 240.000 pesos por mes. Y esa situación que ustedes han expresado ante el gobierno provincial, ¿cuál fue la respuesta hasta el momento? O sea, ustedes lo que le piden es, necesitamos, no es que queremos caprichosamente, necesitamos cobrar más efectivamente. ¿Qué le respondieron desde el gobierno? Por el momento ellos solo ofrecen un aumento de 60.000 pesos con una asistencia socioeconómica por parte, con compromiso del gobierno, que nos ayudan con los pagos de los servicios de la vivienda, y en caso de la gente que alquila, ayudarla con el alquiler y alimentos. Que de ninguna manera aceptamos su propuesta, así que por esas razones que seguimos acá manifestándonos. Hace unos minutos nos dejaron entrar y hablar con el secretario de gobierno, y bueno, él nos dijo que se iba a reunir en estos momentos con el señor Daniel Álvarez y con el secretario del gobernador, y que iba a tratar de salir en lo posible con una respuesta favorable. Pero por el momento nada más que eso. O sea que hasta esta hora de la mañana tienen esa promesa, digamos, gente que entró del gobierno, quedó en charlar y volver se supone con algo mejor, ¿no? Con una mejor propuesta. Igual, mira, desde el día miércoles que estamos acá nosotros, el miércoles vinimos de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, no hubo respuesta, y ya el jueves nos plantamos con las carpas, y han salido, pero siempre con esas propuestas. O sea, primero era 60.000 pesos, después dijeron, bueno, podemos estirar unos 2.000 más, después unos 2.000 más, y van así como tirando sus propinas, digamos, pero la gente ya está decidida a no levantar esto hasta que ellos accedan a darnos lo que ellos nos quitaron en realidad. Pues yo soy una ex empleada de empresa privada, y ellos a mí me quitaron todo, prometiéndome que me iban a absorber de otra empresa donde iba a estar más legal y qué sé yo. Resulta que me metieron en una cooperativa donde no tengo ni siquiera una obra social para mis hijos, no tengo un seguro de vida, no tengo un aguinaldo, no tengo derecho a enfermarme, no tengo vacaciones, no tengo nada. Me quitaron lo poco que tenía prometiéndome estar mejor, y lamentablemente estamos en decadencia todos los compañeros. Claro, digamos, hay casos como el tuyo de que pasaron de trabajar para una empresa a trabajar para una cooperativa, con las diferencias que hay en lo laboral, ¿no? Claro, tal cual. Y es cierto y es correcto que las y los integrantes de esta cooperativa hacen que hoy por lo menos 30 o 31 colegios como mínimo no tengan gente de limpieza, digamos, que no puedan funcionar en tal caso por eso. Sí, nosotros somos la cooperativa más grande de la provincia. Nosotros tenemos a cargo 44 escuelas. Entre ellas hay escuelas donde se dictan cursos de gobierno, o sea, centros de formación y capacitación para adultos mayores, pero somos la cooperativa que abarca más escuelas en Río Gallegos y en la provincia en sí. Estamos hablando con Caterina Trujillo, que es integrante de la cooperativa 9 de Mayo, trabajadora. ¿A ustedes
les expresaron que tienen que, digamos, hacer este pedido a los socios de la cooperativa, quienes conducen la cooperativa? Sí, ellos lo que nos dicen es que la comisión directiva de nuestra cooperativa es la que nos está robando plata. Sí. Ellos hace 2 semanas atrás tuvimos una asamblea donde nos mostraron los balances, nos mostraron todo como está en regla. Ellos ahora nos proponen absorber deshacer esta cooperativa y que nos absorban distintas cooperativas, con la idea de separar al grupo, digamos, y que no salgamos a reclamar. A lo que nosotros le dijimos, hoy las cooperativas están todas de la misma manera, están todas en la misma situación, con el mismo sueldo y con las mismas negligencias, que no son de la comisión, sino que son de acá de gobierno. Caterina, y vos trabajabas en Macro, ¿cierto? Sí, yo trabajaba para Macro Servicio. ¿Cómo se dio la liquidación final? ¿Tuviste liquidación final o tuviste que renunciar y perdiste esa posibilidad de indemnización? ¿Cómo fue? Nosotros, cuando tuvimos el problema de Macro, intervino el Ministerio de Trabajo, Sí. que prometió que iba a resolvernos el problema, que no iba a permitir que nos roben ni un peso más, porque ellos juraban que el señor empresario de nuestra empresa nos había robado mucha plata durante mucho tiempo, que lo cual nosotros siempre le dijimos, el señor empresario a nosotros no nos robó porque siempre nos mantuvo el sueldo mínimo vital y móvil como dictaba la ley, así que en todo caso cagó al Estado, no a nosotros, a sus empleados. Nos prometieron hacer hasta lo imposible para que nos paguen hasta el último peso, nos tuvieron meses y meses prometiendo que mañana salían los pagos y así sucesivamente, y nos fueron pagando en cuotas lo que sería la liquidación final. Después el retroactivo de los haberes mal pagados de 2 años en adelante, hasta el día de hoy no los cobramos, porque intervino la justicia, ya que el Ministerio de Trabajo había perdido 20 millones de pesos. Mira. Y entonces esta situación, ¿en qué, hasta dónde crees que llegará? La verdad, hoy nosotros estamos sin contrato, porque la comisión de la cooperativa no firmó el contrato que le ofrece Educación, que era de los 60.000 pesos de aumento, de los cuales 29 se iban al monotributo. Así que no se firmó ese contrato y estamos hoy acá sin contrato, sin nada, digamos, desempleados. Así que no sabemos cómo va a resultar todo esto, pero de todas maneras vamos a seguir acá hasta que sea algo positivo para cada uno de nosotros. Bueno, Caterina, estamos atentos a la continuidad de este reclamo. Allí también está, por lo que vimos, nuestra compañera Karina cubriendo la situación, y obviamente que estamos atentos a lo que suceda, porque es una situación que imagino para ustedes, para vos como madre, como cabeza de familia, debe ser desesperante. Tal también, cual. ¿no? Del día miércoles que no veo a mis hijos, me los traen por ahí cada 6-7 horas porque lloran porque su mamá no está en la casa con ellos, y lamentablemente es triste, pero no vamos a bajar los brazos. Queremos que sepan eso, que no vamos a bajar los brazos hasta que sea algo positivo para cada uno de nosotros, como le había dicho. Muchas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Pasaba por Radio Nuevo Día Caterina Trujillo, que es una de las trabajadoras de, en este caso, la cooperativa 19 de Mayo, que están reclamando a las puertas de la Casa de Gobierno Provincial. En una situación que inicialmente a mí me da la impresión de que no a todos nos había quedado del todo claro cuando se concluyó la etapa macro. Y efectivamente, ¿no? El devenir de las circunstancias no han traído todas las respuestas que esta gente necesitaba. Si bien yo no estoy diciendo que la situación anterior fuera correcta, para nada, no se ha subsanado. La situación particular de los laburantes, y ese es el problema, ¿no? Esto comenzó con el inicio casi de la gestión de Vidal, donde el gobierno cargó contra Guillermo Polque, asegurando que el gobierno le pagaba millonadas de dinero
por servicios que no se cumplían y por servicios que incluían la precarización de muchas trabajadoras. Sí. Entonces se le quitaron se le rescindieron todos los contratos que había o todo vínculo a macroservicios. Sí. Y se prometió una mejora laboral y salarial para las trabajadoras que prestaban servicio para Polke. Pero bueno, meses después estamos con esta situación, digamos, con que trabajadoras que estaban en macroservicios, que es la empresa de Polke, ahora en esta cooperativa, y ellas mismas denunciando que no tuvieron ninguna mejora, digamos. Así que ahí está el punto clave de este reclamo, que ellas que se vieron involucradas en todo esto, y quienes no también, pero forman parte de una cooperativa, le hacen al gobierno. Sí, y que digamos, te cuenta o ha tenido el changüí de alguna manera el gobierno de que estas personas esperaron un poco, ¿no? Para hacer este reclamo, que ahora, bueno, llegado el caso ya se desarrolla hace varios días en Casa de Gobierno Provincial. 42 colegios dicen que dependen de aumentaron, mirá. Sí, ella dijo que de 40 y 42 son las que en toda la provincia tienen trabajadoras de esta cooperativa, que son las que hoy no deberían tener. Vaya cooperativa, ¿no? Dijo que era la más grande de la provincia. Sí. Se ve que es muy grande. Y bueno, hoy hay colegios que no están en condiciones de tener limpieza por este problema. ¿A dónde terminaremos? Esto va a meditar una solución rápida, porque sí, no va a haber un problema con los docentes de este año, pero salió por otro lado, hermano. ¿Qué pasa? Esto lo debería solucionar en el más rápido tiempo posible el gobierno, ¿no? Pues se está armando un lío bastante importante. Sí. No sé qué dice nuestro querido Beto, pero ahora trataré de descifrarlo. Le mandamos un saludo, obviamente. Se dio a conocer la lista de la escaloneta para la continuidad de las eliminatorias sudamericanas el 5 de septiembre próximo. Benítez, Rulli, Musso y el Dibu, los arqueros: Molina, Montiel, Romero, Pesela, Valerdi, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico y Barco. Los defensores: Paredes, Guido Rodríguez, McAllister, Enzo Fernández, Lo Celso, Ezequiel Fernández, llamativamente, a pesar de haberse ido a jugar a la nada misma, ha sido convocado. No así Dybala, que se fue al mismo equipo. De Paul, Nico González, Garnacho, Soule, Simeone, Giuliano Simeone, que tuvo unos buenos Juegos Olímpicos, Valentín Carboni, La Araña, Álvarez, Lautaro Martínez y el Tati Castellanos, como nuevo delantero y como novedad. ¡Epa! Buena nota tenemos ahora, me parece. Así que vamos a escuchar un poquito de música, Brian querido, y puede que en un toque tengamos una interesante novedad, una interesante entrevista para entender, para dar continuidad justamente a esto de lo que estamos hablando, no a la convocatoria de Scaloni, no al problema con las cooperativas, por favor. Un día como hoy cumple 79 años Ian Gillan, que es el cantante de Deep Purple, por eso escuchamos un clásico de esta banda.
clásico de Deep Purple es lo que escuchamos a esta hora de la mañana en Radio Nuevo Día, siendo las 12 del mediodía, 5 minutos. ¿Estoy en condiciones de afirmar? Sí, Brian Álvarez, que del otro lado de la línea telefónica, y aprovechamos para saludar también a Iris Rasguido, la licenciada Iris Rasguido, quien es la presidenta del Consejo Provincial de Educación, con quien vamos a hablar respecto de este tema, que justamente concitaba nuestra atención, la comunicación con una de las trabajadoras, en ese caso de la cooperativa 19 de Mayo, y es que esto que justamente nos contaba Fernando allá por el desayuno de noticias, ¿no? Que hoy muchos colegios de nuestra provincia no están teniendo clases por un conflicto justamente de trabajadores y trabajadoras, sobre todo de cooperativas, que están pidiendo un incremento salarial ante lo insuficiente de los saberes que hoy por hoy perciben. Pero antes la saludamos. Buen día, Iris Rasguido, licenciada. De este lado, Fernando y Julián, agradecidos de poder charlar con usted en este mediodía. Hola. Por favor, Brian, tócame la fichita, a ver si nos puede escuchar. Quizá, como pasa en otras ocasiones, nos está escuchando, pero nosotros no a ella, Veremos si podemos restablecer ese diálogo. Ahí me parece que escuché. Licenciada Rasguido, buen día. De este lado, Fernando y Julián saludándola y agradecidos por la posibilidad de charlar con usted. Buen día, Julián y Fernando. Ha asumido hace días, nada más semanas, en un ámbito complejo como lo es la educación, que históricamente conocemos, ¿no? Las cuestiones que llevaron a que no hubiera ciclos lectivos desarrollados con normalidad. Hoy, en este caso, con muchas cuestiones saldadas o en vías de, aparece una nueva arista, digamos, que tiene que ver en este caso con las cooperativas. Sí, sí, totalmente, que es un proceso de regularización que se inició a partir del 10 de diciembre. Un proceso arduo de regularización de todo lo que tenía que ver con las cooperativas. Bueno, llegamos a este punto, a esta jornada, donde el reclamo está bastante intenso fuera de Casa de Gobierno. Recién hablamos con una de ellas y nos dice que no están conformes, por lo menos en algunos casos, con la situación laboral y salarial que tienen hoy, después de ella dice que la sacaron de Macroservicios, que era una empresa que siempre les aseguraba el mínimo vital y móvil, vacaciones, aguinaldo y demás, y que ahora están en una cooperativa, en una situación de cooperativa donde han perdido muchos de esos derechos y salarialmente tampoco están como deberían estar. ¿Cuál es la situación o qué nos puede decir sobre eso usted? Bueno, desde el Consejo Provincial de Educación nosotros tenemos 12 cooperativas que están realizando las tareas de limpieza en las diferentes instituciones y de todas las localidades de la provincia. En este momento tenemos la cooperativa 19 de Mayo, que es la que está en este momento en ese reclamo que plantean ustedes. Esta cooperativa está trabajando en la localidad de Río Gallegos, acá en la ciudad capital, pero además tenemos 11 más en diferentes localidades, algunas con asociados en 2 o 3 localidades. A partir de hasta el último día de julio venían en esta consigna de que se les garantizaba la fuente laboral a todas las personas, que esta fue una decisión de nuestro gobernador de garantizar la fuente laboral a cada persona que se venía desempeñando en cada una de las instituciones educativas en el marco de las cooperativas o en el caso de una empresa. Se definió que tuvieran la continuidad. En ese marco, a partir de hasta julio, se fue trabajando con reconocimientos de servicio. Y desde el 1 de agosto se planteó la firma de un contrato directamente con la cooperativa. En el caso de esta cooperativa no ha firmado contrato, se la llamó el día sábado, se la convocó al Consejo Provincial de Educación para que pudieran firmar el contrato, pero el presidente no aceptó firmarlo. Entonces, bueno, la verdad que esto dejó en una situación de mucha exposición a sus asociados, porque la verdad que hoy no tienen relación con el Consejo Provincial de Educación, porque no fue firmado el contrato de trabajo entre la cooperativa y el Consejo.
Y además, en diferentes reuniones que se han tenido, tanto jefatura de gabinete como el subsecretario de cooperativa, el señor Martín Molina, que estamos trabajando todo el tiempo en conjunto, se ha podido, y esto también viene de las voces de algunas asociadas, plantean que la información que tenían ellos era distinta a la que se le planteaba en el marco del contrato del CPE. Porque, bueno, se le planteaban en la estructura de costos gastos que, por ejemplo, no correspondían. Un ejemplo, la comisión directiva planteaba un descuento, un pago del IVA al 21%, cuando en realidad las cooperativas están exentas, por los que deben pagar un 10,5% el importe del IVA. También planteaban un pago de monotributo de 42.000 pesos, cuando en realidad es de 26.600. El tema es que la comisión directiva no hizo el trámite de exención de ingresos brutos. Entonces, al no hacerlo, impacta directamente en la persona, porque al pagar el monotributo obviamente le descuenta eso. Entonces pasamos de un pago de IVA que está pagando hasta la cooperativa hasta ahora, está pagando el 21% cuando debe pagar el 10,5%, y ese es un trámite de la comisión directiva de la cooperativa. Un monotributo de 42.000 pesos, cuando en realidad debe estar pagando 26.600. Pero no lo está haciendo ahora porque tampoco hizo el trámite de exención. Ese trámite de exención lo tiene que hacer la comisión directiva, tiene que proceder a la carga de cada uno de sus asociados en la página de ASIP. Entonces después, esto impacta en el monotributo de cada asociado. También se planteó que, por ejemplo, la comisión le descontaba a la gente todo lo que tenía que ver con gastos administrativos de papelería, tóner, telegramas y otros ítems por un monto de 8.600, cuando en realidad corresponde que sean 2.000. También una cuota social de 9.000, cuando la cuota social debe ser de 2.150. Entonces esta es la información que entendemos que los asociados no la tienen, porque el Consejo Provincial de Educación le paga a la cooperativa por persona por agosto, septiembre y octubre 430.000 pesos por persona, que con todos los descuentos que se deben hacer de estos pagos que estoy especificando, la persona debería cobrar en bolsillo 312.000 pesos. Entendiendo que al inicio de todo este proceso de regularización estaban cobrando 150.000. Con este último monto estamos planteando un aumento del 100% con una inflación del 70%. Y también en esta relación que se hace con el salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de el salario es de 262.000 por 8 horas. Cada cooperativista trabaja 4 horas. De todas formas, el salario mínimo vital y móvil es una referencia que quizá podamos tomar o que sea más próxima a lo que es el conurbano bonaerense. Usted sabe que el costo de vida en la Patagonia, y sobre todo para quienes tienen familia, es mucho más elevado. Totalmente. Entendemos que es así, sabemos que la realidad económica del país y de la provincia es muy compleja en esto, por eso este proceso de recuperación salarial se va trabajando. Cuando se habló con las comisiones, con los representantes de cada cooperativa, se planteó esto. Por eso es que se define un contrato en este mejoramiento de relación con las cooperativas. Esto que decía, pasamos primero de un proceso de regularización, porque había en la provincia cooperativas a las que a diciembre se le pagaba a la gente 80.000 pesos, en otras 70.000, en otros 120.000 y en otros 150.000. Bueno, hoy todos por el mismo trabajo, a todas las cooperativas se le paga el mismo monto por persona. Hasta julio fue 370.000 por persona. Por agosto, septiembre y octubre 430.000. Pero sabiendo que esto es un proceso de Fernando y Julián, un proceso de recuperación del ingreso de cada uno. El mejoramiento también pasó de hacer de un reconocimiento de servicio a hacer directamente un contrato, para que esto quede bien especificado, para que la gente tenga la claridad de la información. Sí, y ahí hay una cuestión que, por lo que usted nos expresa, que el afiliado o el
No, el afiliado, el socio, exacto, deberá reclamar ante la conducción de su cooperativa. Ustedes, en tanto, desde el Ministerio, desde el Consejo Provincial de Educación, qué herramientas barajan para, en tal caso, si estas cooperativas no continuarán, si este hombre o el presidente no quiere firmar el contrato, cómo continuará y qué sucederá en tal caso con las personas que integran dicha cooperativa o que prestan servicios para la misma? La verdad que, bueno, entendemos que la firma del presidente representa de la cooperativa un montón de gente. Por eso entendemos, a nosotros nos parece muy importante que la gente tenga la información. Porque a cada uno de los asociados se le pasó un dato de los gastos que tiene la cooperativa. Pero el asociado, en lo cotidiano, paga el 21% o paga el 10,5%. Y la gente a veces esta información no la tiene. Por eso nosotros tenemos la obligación de plantearla, porque esto afecta directamente su ingreso por mes. Entonces, hoy el presidente no firmó el contrato, pero nosotros es un servicio que necesitamos para las escuelas. De hecho, las escuelas hoy están funcionando porque se garantizó el servicio de limpieza en todas las instituciones. Ellas dicen, que son la cooperativa más grande de la provincia y que de ellas depende, hablo de las integrantes de la cooperativa, ¿no? No sé si entre 42 y 42 colegios. 40 y 42, perdón. Sí, ellos tienen, en realidad tenemos cooperativas en toda la provincia, en absolutamente en toda la provincia, en todas las localidades. En algunas, a partir de este proceso de regularización, la misma gente conformó sus propias cooperativas, como pasó en Puerto Deseado, pasó en Puerto Santa Cruz, pasó en Gobernador Gregores, conformaron sus propias cooperativas. Y eso está muy bien, porque son decisiones de toda la gente. Acordaron y entre todos decidieron conformar cooperativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la provincia se dieron diferentes formatos. Hoy tenemos 12 cooperativas, cada una con diferentes cantidades de personas. Pero también cada cooperativa tiene una comisión directiva. Y esta comisión directiva es la que firma el contrato con educación. ¿Sí? Por eso es importante que la comisión directiva dé la información que corresponde a la gente. Cuando le plantea a la gente que va a pagar 21% de IVA, no corresponde, porque las cooperativas pagan el 10,5%. Entonces, ese monto no es el monto correcto. Sí. Ingresos brutos le ponen monotributo 42.725, no. Ese no es el monto correcto, son 26.600. Sí. Y todo esto impacta en la gente, en lo que la gente va a recibir a fin de mes. Claramente hay una cuestión igual cultural que usted entenderá o verá en este marco, que la gente por lo general está acostumbrada, te llaman o tenés un laburo, vos haces tu tarea, te pagan el sueldo y después las cargas sociales y demás corresponden a tu jefe en tal caso, ¿no? Y él se encarga de, con su contador, hacer y deshacer lo que tenga que hacer. Y en muchos casos en el cooperativismo, al ser de alguna manera autogestionado, esto muchas veces se desconoce, esto que usted nos está manifestando. Sí, que en realidad las cooperativas todas era un formato que ya tenía la provincia. Sí. Lo que pasa es que teníamos formatos a donde la comunicación a veces no fluía entre los asociados, como ahora, que es en este caso, no fluye entre los asociados. La gente tiene que tener la claridad de esta información, porque son asociados, no son empleados, son asociados. Entonces el formato es distinto. Por eso es que nosotros ponemos tanto énfasis en la comunicación, en decir estas cuestiones, porque esto impacta directamente en lo que la gente percibe a fin de mes. Y después también, ¿por qué se planteó el contrato por 3 meses? Porque nosotros sabemos que es agosto, septiembre, octubre, y en octubre nuevamente nos vamos a plantear un reajuste de este monto para para noviembre y diciembre. Porque esto es un proceso de recuperación de salario y de recuperación de ingresos en el caso de las cooperativas. Y hoy ¿cómo hicieron con personal de otras cooperativas? ¿Cómo lograron garantizar el servicio de limpieza? Con el director de auxiliares de la educación, conformó equipos de trabajo
con personal del CPE y ese personal es el que está trabajando en las escuelas. Usted desembarcó, digamos, hace poco. ¿Conocía o conocía el sistema anterior de cooperativas? En la transición imagino que habrá visto mucho de lo que hoy ya, en este proceso de cambio que ustedes o que desde la fuerza que gobierna han impulsado, ya quizá hay algunas cuestiones que no siguen vigentes. Pero ha salido de la Cámara de Diputados usted y ha tomado un ámbito que siempre ha sido complejo, que ha sido difícil para la vida de Santa Cruz, que este 2024 al menos tiene, ¿no?, por parte de los docentes, la dinámica dentro del aula, ¿no?, y no tanto en las calles o fuera de ella. ¿Qué son las cuestiones que usted va viendo que necesita cambiar, modificar, impulsar desde el espacio que hoy le toca, ¿no?, siendo ejecutiva, ¿no?, ya tomando las decisiones y el destino de la educación de Santa Cruz, por lo menos en su potestad? Bueno, la educación, como sabemos, es una de las prioridades de gobierno. Y también sabemos cuál era la realidad de la educación el 10 de diciembre. Hoy en lo diario tenemos situaciones en las que estamos trabajando muchísimo, porque bueno, hay dimensiones claves en educación. Una de las dimensiones esenciales de la educación es qué se enseña y cómo se enseña, ¿no? Y obviamente relacionado con los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. También tenemos toda la parte de formación docente, tanto del que está en una carrera, queriendo ser un profesional de la educación, un docente, como en el que está trabajando y la necesidad de capacitarse. Además tenemos otra dimensión que es la relacionada con mantenimiento de infraestructura, que hoy es una de las dimensiones, digamos, que tiene la mayor cantidad de emergentes. ¿Por qué? Porque, digamos, el estado de situación de las escuelas el 10 de diciembre era alarmante. Y de hecho todos los días vemos que justamente producto de ese estado tenemos grandes desafíos. Hablo desde mi gestión, durante el receso invernal la inversión fue de más de 500 millones en todo lo que, solamente en 2 semanas, en todo lo que tiene que ver con mantenimiento. Y se sigue trabajando con el mismo ritmo de trabajo. Entonces eso da cuenta del estado en el que estaban las escuelas. Esto lo he dicho en muchas oportunidades, escuelas a donde, por ejemplo, en una provincia como la nuestra, donde el clima nos afecta tanto, los sistemas de calefacción no funcionaban, a donde hubo un desmantelamiento de los equipos de calefacción, en algunos casos, en otros, directamente se llevaron los equipos de calefacción, quedaron los lugares vacíos, a donde había conexiones precarias, a donde teníamos instalaciones eléctricas que ponían en riesgo las comunidades. Entonces, la verdad que son muchas las situaciones que se van trabajando y se van regularizando. Queda mucho por hacer, pero por supuesto que queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y se está trabajando mucho en lo diario. Justamente de lo diario, de lo interno del Consejo, quería preguntarle respecto de si ya, si no tengo mal entendido, hacía falta la designación de un vocal por parte del Ejecutivo, y cuándo, o si tiene ya agendada reunión justamente del directorio, ¿no?, con los distintos vocales de las escuelas, por los padres y demás. Sí, nosotros tenemos el Consejo, obviamente tiene vocales electos con diferentes representaciones y vocales por el Ejecutivo. Justamente tenemos la dinámica de cambio en el marco de la nueva gestión de algunos cargos políticos, así que estamos trabajando en ese camino y está planteado más o menos para dentro de 2 semanas iniciar el proceso nuevamente de trabajo del Consejo. Recordemos que en esto también hay la dinámica de trabajo exige en algunas instancias un cambio de diferentes referentes. De hecho, se está incorporando personal a diferentes cargos. La semana pasada tuvimos la designación de la directora general de educación de jóvenes y adultos, y se van sumando más profesionales al equipo. Sabemos que la dinámica, y ustedes lo plantearon recién, de educación es muy compleja, pero también sabemos que se va avanzando. De hecho, nosotros tenemos
algo muy importante que está sucediendo en nuestra provincia el 10 de diciembre, que es el diálogo, un diálogo serio, responsable, entre el sector docente representado por los diferentes sindicatos y el gobierno. Ese diálogo es el que ha permitido llegar a esta instancia, donde el día anterior al inicio del receso invernal se aceptó la propuesta. Si hacía muchos años que no se daba esta particularidad, siempre se llegaba al receso invernal con paro y después del receso se iniciaba con paro. Este año no fue así, pero ¿por qué no ha sido así? Porque se recuperó el diálogo responsable. ¿Por qué digo responsable? Este diálogo que respeta las opiniones distintas. Entonces, y además porque se entiende que es un diálogo necesario para todo el pueblo santacruceño. Cuando hablamos de educación no hablamos solamente de los que están de los que estamos en las instituciones educativas, hablamos de toda la comunidad santacruceña. La educación determina absolutamente todas las particularidades de cada comunidad. Entonces, y además es lo que la gente eligió. La gente en las elecciones eligió este formato. Quería cambios en educación, quería cambios en la provincia, quería un ordenamiento provincial, y en ese proceso estamos. Diputada ya no. Licenciada Iris Rasguido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, ha sido usted muy amable en brindarnos estos minutos para la primera charla que tenemos, al menos nosotros, con usted como presidenta de esta institución, y seguramente cuando lo amerite volveremos a convocarla para poder charlar. En este caso me parecía o era seguramente urgente que alguien, y sobre todo usted desde el Consejo de Educación, pudiera poner en claro, al menos desde su lugar, lo que sucede justamente afuera de Casa de Gobierno, y le agradecemos por ello. Muchísimas gracias a ustedes. Nos parece importante, primero, por poder facilitar la comunicación con respecto a este tema, porque eso es importante. Vieron que hay cuestiones que la gente debe saber y esa comunicación la debe tener, para que pueda tener claro cómo es el encuadre que tiene hoy definido entre la relación CPE y cooperativas. Así que muchísimas gracias a ustedes y obviamente a disposición para la comunicación. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Iris Rasguido, dialogado con nosotros, presidenta del Consejo Provincial de Educación, de hace días, semanas podríamos decir, está allí. Y justamente este era una de las cuestiones del día, de la agenda, acá en Río Gallegos, y ya viene siendo también parte de la agenda informativa en el interior provincial, donde ya hablamos de Chaltén, hablamos de Gregorio, hablamos de, en algún caso, la cuenca carbonífera también, donde esta situación de Caleta Olivia se destapó, o la imposibilidad de clases se destapó por otro lado. En este caso no tiene que ver particularmente con los docentes, y conforman parte de todo el entramado de problemas que tenía, o de conflictos que tenía la educación de Santa Cruz, que tratan de ir desmadejándose. Veremos si es que se puede. Sí, la cuestión es que Rasguido, o ella, a nombre del gobierno, culpan al directorio del consejo directivo de la cooperativa de no estar haciendo los trámites para que los trabajadores puedan cobrar más por IVA e ingresos brutos, y monotributo igual. Obviamente la cuota que tiene que pagar monotributo están pagando, dicen, casi el doble de lo que querían pagar. De IVA la cooperativa está pagando 21%, cuando eso lo podemos dar fe porque somos cooperativa y se paga el 10,5%, tiene que hacer un trámite para pagar la mitad, también más de la mitad de IVA, y que es en el combo de cosas que están haciendo mal, deberían ya estar ganando más de 60.000 pesos más de lo que están ganando. 250 dice que están ganando, o no dijo eso, 250 y ella dijo 320 por ahí. Exacto. Está claro que eso tampoco alcanza. Cuando le preguntaste porque es que eso lo dijiste, eso tampoco alcanza, y creemos que es un proceso, pero que ya en lo que va del año les aumentaron con lo que dice el gobierno, dice ella, más del 100%. Claro, y que la inflación es del 80% de lo que va del año. Lo que pasa es que también hubo un diciembre ahí que tuviste un 25% que no está incorporado ahí, porque si no, sí llegamos al 100% y lo pasamos. No está alcanzando tampoco, pero bueno, es lo que dice el gobierno, es la versión de
del gobierno de esta historia. Hay que ver cómo continúa, porque las mujeres que están en casa del gobierno dicen que con esto que tienen no se van a ir de ahí. Sí, y además que muchas veces hay que decirlo, por más que la respuesta desde lo legal, desde lo matemático, etcétera, sea pertinente y no haya margen a la queja, si no te alcanza la plata te vas a quejar igual. Y es me parece la cuestión de fondo que se debe poner en consideración, ¿no? Salarios bajos, bueno, de qué manera se pueden recomponer, ¿no? Son las 2:30 del mediodía, Brian, hicimos de todo, estuvimos muy bien, la verdad, me voy a felicitar, no dimos lugar a extrañarlo tanto a Héctor Mancilla, así que ha estado bien este lunes, por ahora. Quédate en la continuidad de esta propuesta radial que tiene un poco de música, y después de las 2 de la tarde vienen Beto, Claudia y Sandro con Fuera de Contexto. Fernando, ha sido un placer. Hasta mañana. Saludos a Héctor, que está no sé en qué parte de Corrientes. Ni le van a llegar, olvídate, déjalo, no van ni se lo Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne desde el móvil y desde los estudios. Fernando Tornú y Julián Quirós hicimos una nueva edición de Arriba al Día. Nos reencontramos mañana. Chao.